Tomó su último aliento, creyendo que había escapado de una vida insoportable, pero de repente despertó 10 años antes, en su primera noche de bodas. Ahora quiere tomar el destino en sus propias manos. Suscríbete al canal y subiré la segunda parte. Dale like a este video si valoras mi esfuerzo. Cassia se sentó en la cama. Pensó en que había vivido un mes más de lo que esperaba. Había hecho mucho en los últimos 4 meses, pero no había sido suficiente para que Lucy y Rael vivieran bien. Abriendo los ojos cansados por la enfermedad, Cassia se preguntó si alguna vez había vivido para sí misma. El Imperio Simone se había alzado contra el Imperio Berud. Un plebeyo llamado Cester había desempeñado un gran papel en la guerra. El emperador lo honró con el título de barón. Cassia se casó con él, el barón Cester Gris. Cassia tenía una gran apariencia y era de familia de condes, pero se convirtió en la esposa de un mercenario convertido en noble. A pesar de ello, Cassia viajó a las tierras de Gris soñando con un matrimonio feliz. Pero su matrimonio no resultó ser uno que hiciera latir su corazón de felicidad y amor. Para ganar dinero, su marido luchaba en guerras civiles, batallas territoriales y apoyaba a las regiones periféricas. Cuando el dinero escaseaba, Cassia se quedaba en la mansión y era muy frugal. Se preguntaba si su marido disfrutaba matando, que nunca había sido un buen esposo. En 10 años, Cassia nunca había oído a su cónyuge decirle «te quiero», pero sus hijos Rael y Lucy, su hijo y su hija se sentaron a su lado y le pidieron que no se pusiera enferma. Le preocupaba lo que les pudiera pasar si ella no estaba. Cubriéndose la boca con la mano mientras tosía, pensó en su marido, que había ido a defender el territorio Viche. Se preguntó si su esposo se habría quedado con ella si le hubiera dicho que tenía menos tiempo. E inmediatamente, la mujer se dio cuenta de que, si lo hubiera dicho, nada habría cambiado. Seguiría negándose, contestando que lo sentía. No quería morir, recordando su grosera actitud hacia ella. Sin embargo, estaban los niños, la doncella y el mayordomo, que con lágrimas en los ojos le rogaban que no los dejara. Cassia dijo que cuando se iría, el mayordomo respondió que su personal dejaría a Gris en cuanto ella los dejara a ellos. Dijo en voz baja que, como señora de la casa, tenía que hacerles la vida más fácil. Los criados respondieron que todos la considerarían siempre la señora, ya que era la única que gobernaba el territorio de Gris. Cerrando los ojos, Cassia comprendió por fin que nunca había vivido para sí misma. De repente, la puerta se abrió y se oyó la fuerte voz de su consorte gritando «¡Cassia!». Al entrar en la habitación, Cester se detuvo un momento para recuperar el aliento mientras entraba corriendo. Al abrir los ojos y ver a su marido frente a ella, Cassia respondió sorprendida «¿Señor?». Él se acercó a ella y se sentó junto a su cama. Ella preguntó con tristeza ¿por qué? La doncella le pidió que le dijera a su señor lo que más deseaba. Cester miró tristemente a su esposa y le pidió que le dijera lo que quería. Cassia le preguntó si podía pedirle algo. Él le respondió que por supuesto. Sus ojos casi sin vida lo miraron. Dijo que quería un collar de perlas. Cester se sorprendió. No entendía por qué le pedía permiso para comprar aquella joya. Ella le explicó que no podía pedir algo lujoso cuando él trabajaba tan duro para ganar dinero. Cester le preguntó por qué ganaba tanto dinero si ella no iba a gastarlo. Mirándole con tristeza, Cassia dijo que ella también quería ir a la capital. El hombre respondió rápidamente que podían hacerlo. Cassia pensó que no podía obligarle a ir ahora, porque acababa de regresar de la guerra. Le pidió que se buscara una nueva esposa cuando ella muriera, pero Cester se negó a hacerlo. Secándose la sangre de los labios con la mano, Cassia le preguntó en voz baja si le concedería sus deseos. Cester prometió comprarle cientos de collares, llevarla a la capital y juró que no volvería a casarse. Cassia cogió una hoja de la mesa y le contestó que solo había sido amable con ella cuando se estaba muriendo. Mostrándole la propuesta de disolución del matrimonio, le pidió que firmara el documento. Tomando el documento en la mano, empezó a leerlo. Fue como si le cayera un rayo mientras leía. Cassia le observaba en silencio. Cuando llegó al final, Cester la miró interrogante. Su consorte había vuelto a toser. Apenas consiguió taparse la boca con la mano, que tenía sangre. Después, se desplomó sobre la cama, dando sus últimos suspiros. Los niños y los sirvientes le rogaron que no los abandonara. El hombre miró con tristeza a su esposa y oyó los gritos de sus hijos. La criada corrió hacia Cassia y, sollozando, la llamó, rogándole a su señora que no los abandonara. Los niños llamaron a su madre, que permaneció en silencio. Cester tomó en sus manos el documento de divorcio, lo hizo pedazos y dijo con rotundidad que no volvería a casarse. Abriendo lentamente los ojos, Cassia se preguntó si aquello era el cielo. Luego se preguntó si después de la muerte la gente iba al cielo en su forma original. La muchacha volvió a cerrar los ojos y comenzó a rezar al Señor. Al no recibir respuesta, volvió a abrir los ojos y preguntó cuándo vendría el Señor. Pero desgraciadamente no hubo respuesta y nada cambió. Todo esto la alarmó. Miró a su alrededor con atención y se sorprendió de lo que vio. Junto a ella, en la cama de al lado, su marido dormía dulcemente. Su cuerpo musculoso apenas estaba cubierto por la manta. La chica gritó algo, se dejó caer al instante sobre la cama y se escondió rápidamente bajo la manta. Al oír aquel ruido, su cónyuge se despertó de inmediato y le preguntó si estaba bien. Ella no podía creer lo que veía en sus ojos. Cassia le preguntó en voz baja qué estaba haciendo. El hombre no se dio cuenta de lo que pasaba. Le preguntó sorprendido a qué se refería. Entre lágrimas, le preguntó por qué la seguía.
No quería volver a verle. El hombre la escuchó en silencio, sin entender qué había pasado para que actuara así. Mientras se abrazaba a sí misma, Cassia pensó que tenía que pasar por el infierno antes de poder ir al cielo. Le pidió a Dios que se diera prisa en sacarla de aquí. De repente, una manta cayó sobre ella. Su marido se acercó y la cubrió suavemente con la manta. Ella cerró los ojos y tembló, pero, sorprendentemente, su esposo no la tocó. La muchacha le miró con recelo. El hombre permaneció en silencio. No sabía cómo reaccionar ante su comportamiento y no entendía qué había hecho mal. Cassia le observaba en silencio. De repente, su mirada se dirigió al cuerpo desnudo de él. Sus mejillas se enrojecieron. La muchacha pidió a Dios con voz temblorosa que la salvara de aquel infierno. Sester, poniéndose la bata, se dio cuenta de que ella era el tipo de persona que expresaba desagrado después de todo lo que había pasado. Pero Cassia no pronunció palabra y le observó en silencio mientras se ponía la bata. Después de eso, Sester salió rápidamente del dormitorio, cerrando la puerta ruidosamente tras de sí. Se dio cuenta de que había retrocedido 10 años en el tiempo y que aquella era su primera noche con Gris. Tenía que volver a vivir esta pesadilla. Probablemente Dios no sentía lástima por ella. Por sus sentidos, Cassia estaba segura de que había sido su primera noche de bodas. No entendía por qué había retrocedido 10 años en lugar de 20. Aún así, Cassia comprendió que no importaba, pues seguiría siendo la baronesa. Era consciente de que antes el emperador había querido dar a Sester una recompensa aún mayor. Había convocado al padre de Cassia y le había preguntado si su hija ocuparía el puesto de señora en la casa de Sester. El emperador quería otorgar a Sester el título de centro de poder, que era bastante prestigioso. Había 3 princesas en la corte, pero ninguna de ellas era hija del emperador. Cassia pensó que si hubiera retrocedido en el tiempo la noche anterior, no tendría que pensar en su reputación si la echaban. Durante la noche, los recién casados se quedaron a solas el uno con el otro. Con el ceño fruncido, Sester miró a su consorte sin pronunciar palabra. Alegando que ahora no estaba de humor, el hombre se dispuso a marcharse. Cassia le agarró inmediatamente de la manga, disculpándose. Sester se dio la vuelta y la miró en silencio. Avergonzada, la chica le pidió que no se marchara, pues si lo hacía, se burlarían de ella. Sin dejar de sujetarle la manga, Cassia le señaló que sabía que no le gustaba, pero aún así, en respuesta, Sester siguió callado, como si contemplara qué hacer a continuación. Un rato después, una avergonzada Cassia miró a Sester con lágrimas en los ojos. Inclinado sobre ella, Sester se mostraba torpe y, en cierto modo, incómodo. Cassia recordaba aquel momento como uno de los 5 peores días en el Palacio Greaves. Todo aquello la había enfurecido y la muchacha había dicho con rabia: «¡Qué asco de Dios eres!». Al ver un espejo cerca, Cassia se levantó de la cama y se acercó al tocador. Al mirarse, recordó que llevaba el pelo corto antes de morir. En aquella época, había hambruna en sus tierras, y el estado Veach había empezado a fabricar pelucas. Las mujeres de los Gris se cortaban el pelo y se lo vendían a los Veach para alimentar a sus familias. Cassia vendió su cabello plateado, que era muy valioso, para ayudar a la gente. Nerviosa, agarrando su pelo, temía que toda aquella oscuridad volviera a repetirse en esta vida. Pero después de pensarlo un rato, se dio cuenta de algo importante. La chica se dio cuenta de que, de todos modos, iba a morir dentro de 10 años y decidió no volver a sufrir. Quería tomar lo que quisiera y hacer lo que quisiera sin repetir sus errores. Sonriendo, Cassia pensó en disfrutar de los lujos y ser perezosa. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que no quería hacer nada más. Le entraron ganas de gritar a su marido, pero decidió no hacerlo por el momento. Inmediatamente se le ocurrió que no debía seguir con él y que debía divorciarse. Pensando en cómo él no se preocupaba por ella en su vida pasada, quiso divorciarse. Aunque le gustaba, Cassia sentía que Sester no sentía nada por ella. Tenía la cabeza llena de guerra y dinero, y no se aprovechaba de la situación de los padres de ella. Cassia quería volver a Luverno después del divorcio y disfrutar de su juventud. De repente pensó en Rael y Lucy, y se dio cuenta de que si se divorciaban, entonces no quería pasar la vida sin hijos. Se preguntó cómo mostrarles la luz del mundo. Decidió que haría cualquier cosa por volver a ver a sus hijos, pero estar cerca de su marido la asustaba. Cassia había aprendido en el pasado que otros hombres se comportaban afectuosamente con sus esposas en privado. Solo ella y su marido tenían problemas. Ocurrió cuando Cassia estaba embarazada de Rael. Cuando su esposo se enteró de su embarazo, la miró en silencio, pensando en algo. Luego le agradeció fríamente su duro trabajo, sin mostrar ninguna emoción de alegría. Apretando nerviosamente los puños, Cassia no entendía si no podía fingir alegría. La muchacha recordó lo cuidadosamente que había elegido los nombres para Rael y Lucy. Aunque Cassia estaba enfadada con su marido, seguía sin poder divorciarse sin tener a sus hijos. Le dolía mucho la cabeza de tanto pensar en el embarazo, los niños y sus vidas. Así
así que decidió echarse una siestecita y luego pensar en cómo vivir esta vida. Cubriéndose la boca con la mano mientras bostezaba, quiso ver la puerta del cielo al despertar. Después de dormir, Cassia se vistió y se peinó, atándose el pelo con una cinta azul. Mirando con decisión hacia adelante, la chica apretó los puños. No tenía un plan, pero estaba dispuesta a permanecer con la cabeza bien alta frente a su cónyuge. Caminando hacia la puerta, la abrió bruscamente. Frente a ella, Cassia vio al mayordomo Paul, que se sorprendió al verla. Inmediatamente se presentó a ella y quiso enseñarle la mansión, así como asignarle una criada. Ella no quería asumir las obligaciones de Paul ni el control de las propiedades de su marido. Entonces, Cassia le contestó que ya hablarían más tarde y que necesitaba hablar con su cónyuge. Paul se sorprendió. Le preguntó si podía acompañarla a casa del varón. Cassia respondió que estaría encantada de que la llevara. Al fin y al cabo, había llegado ayer. Recordó que Sester solo estaba en su dormitorio, en el aula y en el estudio, y que ahora estaba en el estudio. Paul la condujo hasta la puerta del estudio del varón. Cassie le agradeció la escolta. Al entrar en la habitación donde trabajaba su cónyuge, estaba pensando en algo y parecía triste. Sester estaba ocupado con sus negocios. Se sorprendió al ver que su cónyuge había venido a verle. El hombre no entendía por qué había venido, así que le preguntó qué le pasaba. Cassia permaneció en silencio y no dio ninguna señal de que su comportamiento y su pregunta la molestaran. En silencio, se acercó a la mesa y cogió una silla que había cerca. Sentada en la silla, Cassia anunció en voz alta que tenía algo que quería decir. Sester le preguntó de qué se trataba. Le reveló que Paul le había informado de que, como señora de la finca, debía hacerse cargo de todas las tareas. Dejando a un lado su pluma, Sester respondió con calma que eso era correcto, pero Cassia le explicó que no servía para eso y que solo traería pérdidas a toda la casa. No estaba preparada para este matrimonio y no quería cumplir los deberes de una esposa. En una vida anterior, Cassia había trabajado duro, enfermó y murió. Estaba decidida a no repetir el error. Cassia le preguntó si desaprobaba su deseo de no cumplir con los deberes de una señora. Sin embargo, a Sester no le importaba. La dejaba hacer lo que quisiera. Al darse cuenta de que no bromeaba, Cassia dijo que seguía sin ir a trabajar. A Sester le pareció bien. Se sorprendió, como si delante de él hubiera una chica distinta a la de ayer. Y entonces se dio cuenta de que en el pasado había actuado de forma diferente. Observando con calma la franqueza de la chica, Sester le dijo que si había algo con lo que no estaba contenta aquella noche, podía decirlo. Cassia respondió que había sido un malentendido y añadió que no había tenido relaciones con hombres antes, por lo que no podía decir nada al respecto. El hombre se sorprendió cuando ella también dijo que no creía que la intimidad física con un hombre le disgustara, pero cuando conoció a Sester, se convenció. Sus palabras, como flechas, habían herido profundamente su ego. Atónito, Sester guardó silencio durante un rato hasta que Cassia le llamó. Él la miró. Cassia le preguntó si le dejaría hacer lo que quisiera. Mientras empezaba a escribir algo, le contestó que se lo haría saber todo a Paul y que ella podía hacer lo que quisiera. Con todas sus preocupaciones resueltas, salió de su despacho. Sester no la detuvo. En cuanto se cerró la puerta, el hombre apretó los labios con nerviosismo, pensando en sus palabras. En un trozo de papel, escribió involuntariamente las palabras, pero me gustó mucho. Al ver lo que había escrito, se sintió a la vez furioso y avergonzado, gritando lo que era. Rápidamente rompió la hoja en pedazos y lo tiró todo al suelo. Agarrándose la cabeza con la mano, el hombre intentó calmarse. Pensó en su esposa. Si Cassia Ruberno no fuera del Imperio Simón, nadie la habría conocido. Era la hija mayor del conde Ruberno, pero se casó con un mercenario que se convirtió en noble. Aunque el matrimonio era solo sobre el papel, su relación no era diferente de lo habitual. Ella seguía teniendo estatus y una posición intocable. Al ver a la joven y bella esposa, Sester se avergonzó, se sonrojó un poco y guardó silencio. Cassia dijo alegremente que, aunque era joven y no sabía mucho, lo haría lo mejor que pudiera. Solo podía desear sinceramente que sus tierras prosperaran aún más. Sester también recordó la mirada de Cassia cuando le pidió que no se marchara aquella noche. Mirándola en aquel momento, el hombre pensó que nunca antes había deseado estar cerca de una mujer. Sintió que estaba a punto de perder la cabeza, pero aún así se acercó con cuidado a su cónyuge. Para no incomodar a Cassia, Sester evitó tocarla todo lo que pudo. Cada vez se detenía cerrando las manos en un puño. Sester hizo todo lo posible para que su cónyuge se sintiera cómoda. Agarrándose la cabeza, el hombre realmente no entendía por qué Cassia acababa respondiéndole de aquella manera. Frunciendo el ceño, Sester pensó que preferiría estar solo. Bajo el peso de sus pensamientos, reflexionó sobre si debía o no disculparse ante Cassia por el error que había cometido. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por unos golpes en la puerta. Era el mayordomo. Sester respondió rápidamente que podía pasar a la habitación. Le preguntó a Paul qué le pasaba. El mayordomo quería decirle algo sobre la señora. Paul le dijo que debía entregarle las tareas y que le llevaría un poco de tiempo. En su opinión, durante las comprobaciones del terreno, ella podría conocer a los criados. Pero Sester replicó que todas las tareas seguían quedando en manos del mayordomo. Explicó que su consorte aún era joven y necesitaría tiempo para acostumbrarse. Paul le miró sorprendido.
Sester le preguntó por qué le miraba así. El mayordomo se disculpó y le explicó que era la primera vez que le oía hablar tanto. También le sorprendió que el amo cuidara tan bien de la ama. Sester se lo pensó un momento y luego dijo que siguiera así. Paul sintió que necesitaba hablar con el ama y se lo pidió, informándole de su decisión. También preguntó cuándo iba a comprobar el ama las tierras. Sester prometió darle una respuesta más tarde. Volviéndose hacia la puerta, Paul sonrió y contestó que haría lo que el ama dijera. Justo cuando Paul abrió la puerta y quiso marcharse, Sester le preguntó si estaba ocupado. El mayordomo respondió que no estaba ocupado y que estaba dispuesto a ayudarle si necesitaba algo. Sester vaciló un poco con su respuesta y, avergonzado, dijo que tenía curiosidad por algo. De mala gana, Paul se le acercó y le preguntó qué era exactamente lo que le interesaba. Sester desvió la mirada hacia un lado. Sus mejillas se sonrojaron e intentó decir algo. El mayordomo le pidió que hablara claro. Sester respondió que intentaba decirlo todo. Al ver su vergüenza, sonriendo, Paul le pidió que se lo contara todo, pero Sester seguía callado con la cabeza gacha y le costaba respirar. Entonces le preguntó si Paul estaba casado. Butler respondió que se había casado cuando estaba en la capital, pero su mujer había muerto hacía 2 años a causa de la mala salud. Ocurrió antes de que él viniera aquí. Sester se compadeció de su pérdida. Paul se preguntó si iba a preguntarle por eso. Sonriendo nerviosamente, Paul se quedó esperando la respuesta de su amo. Luchando con la vergüenza, Sester le gritó vacilante al hombre que le enseñara sobre las relaciones íntimas con las mujeres. Un atónito Paul preguntó si Sester tenía alguna dificultad. Sester le explicó que se trataba de Cassia, pues ella había dicho que le odiaba, y la expresión de su rostro hizo que el hombre se sintiera fatal. Cruzando los brazos sobre el pecho, Paul reflexionó sobre la gravedad del problema si la muchacha había decidido contárselo a Sester en persona. Paul se dio cuenta de que su amo era inocente, pero no creía que lo fuera tanto. Disculpándose, el hombre señaló que era poco probable que tuviera conocimientos suficientes para enseñar, además de que sería descortés oír hablar de problemas personales. Tras reflexionar, Sester convino en que no merecía la pena hablar de ello. A pesar de ello, Paul señaló que era importante mantener una buena relación en el matrimonio y le habló de una dama que podría formar a Sester. Perplejo, Sester preguntó por qué la señora. Paul le explicó que sería mejor que lo enseñara una mujer, pidiéndole que no lo malinterpretara. Cuando Sester preguntó quién era, Paul señaló que se llamaba Lady Florent, ofreciéndole ponerse en contacto con ella en breve. La mirada de Sester hablaba de duda, pero las palabras de Cassia seguían resonando en su cabeza. Suspirando, el hombre se mostró de acuerdo con Paul, pidiendo contactar con la mujer. Lady Florent era una mujer de Greaves que había ganado fama por su belleza, como una aristócrata, y su habilidad para comunicarse con los hombres. También era inteligente y experta en humanidades. Gracias al favor de muchos aristócratas, Lady Florent ganaba más de lo que cualquier plebeyo podría soñar. Los hombres no elegían a esta mujer, ella los elegía a ellos. La cola para cogerla de la mano podía extenderse más allá de la capital. Por su lujosa vida, Lady Florent recibía su estatus, pero el título de Lady solo podía pertenecer a aristócratas natos, por lo que se daban casos de burla. Reflexionando para sí mismo, Paul observó que Lady Florent se encontraba ahora mismo en su ciudad natal por motivos médicos. Afortunadamente, había accedido a entrenar a Sester, pero al hombre le preocupaban los rumores, y en particular, por cómo reaccionaría Cassia ante otra mujer. Paul tomó la decisión de mantener la boca cerrada hasta que hubiera un malentendido. Por desgracia, Paul no podía facilitar las cosas simplemente hablando sin rodeos sobre las preocupaciones de su amo. Paul se aseguró a sí mismo de que no habría problemas, ya que había decidido estudiar con su maestro. Llamó a la puerta de la habitación de Cassia y le pidió permiso para entrar. Ella le dio permiso para entrar. Paul abrió lentamente la puerta y entró en la habitación. Lo primero que vio fue el pelo plateado de Cassia en el suelo. El mayordomo se quedó estupefacto y confuso ante lo que veía, y entonces dijo: «¿Señora?» Cassia estaba tumbada en la cama. Permaneció en silencio y le miró con calma. Paul pensó que el ama debía de haberse quedado muy sorprendida en su primera noche. ¿Y si ama no se prepara bien? Lo antes posible. Paul le preguntó si le molestaba algo. Cassia contestó que no le molestaba nada y que estaba disfrutando de su tiempo libre. Creía que Paul también necesitaba descansar de vez en cuando y no trabajar demasiado. Cassia estaba segura de que era importante cuidar la salud, incluso siendo joven. A Paul le sorprendió que una chica de 17 años dijera algo así. Quería saber exactamente qué le había hecho su amo a su joven esposa. Poniendo cara de indiferencia, Butler dio una palmada. Indicó que había venido a averiguar a quién quería como criada. Paul sugirió enviarle a las criadas una por una. Si le gustaba alguna, él la entrenaría. Cassia estuvo de acuerdo. De repente, alguien llamó a la puerta. Una mujer preguntó si Paul y Mistress estaban en la habitación. Era Vita, que quería saludarlos.
Paul contestó que ahora mismo estaban hablando con Ama. Cassia le preguntó a Paul si había alguna razón por la que no le dejaba saludarla. El hombre contestó que no había ninguna razón. Sin embargo, la había. Cassia quiso saber cuál era el motivo. Pensó que Paul estaba exagerando al tratar de ocultarle la presencia de la mujer. Vita era amiga de la infancia de Sester y se había convertido en criada de la mansión el día de su nombramiento. Como era amiga de la infancia de Sester, la percibía de otra manera y la llamaba señorita Vita. Cassia se enfadó y pensó que había traído a Vita para engañarla. Rápidamente se levantó de la cama y permitió que Vita entrara, a pesar de que Paul estaba en contra. Cassia decidió que en esta vida eliminaría a cualquiera que invadiera su vida. Una joven entró en la habitación. Sonriendo, saludó a la señora. Cassia pensó que a esta dama brillante y amable le habría gustado que fuera un hombre. Le molestaba que Sester, habiéndose casado con Cassia, se atreviera a ocultar a su amante. La muchacha cerró la puerta y al no obtener respuesta de su ama, la llamó. Cassia volvió su atención hacia ella y le preguntó si se llamaba Vita. Paul permaneció en silencio. Ella respondió que se llamaba Vita Berkeley. Sus padres estaban enfermos y ella había estado cuidando de ellos y gracias al varón ahora vivía en la finca. Sonriendo, Cassia pensó, si sus padres estaban enfermos, ¿por qué no estaba ella con ellos? Vita le dijo que estaba deseando conocerlos porque la mansión era aburrida y no había nadie de su edad. Aplaudiendo, Vita dijo que ella y Mistress tendrían la relación más adorable. Cassia preguntó a Paul si el hecho de que Vita y el varón estuvieran constantemente en palacio significaba que estaban unidos. Vita respondió que no eran parientes de sangre, pero que se trataban como hermanos. Sugirió a Cassia que se olvidara de las formalidades. Pero Cassia sonrió y pensó que Vita estaba más loca que nadie que hubiera conocido antes. En su opinión, Sester debería haber trazado una línea divisoria entre aristócratas y plebeyos. En el pasado, al ver cómo había reaccionado Cassia cuando Vita llamó a su marido por su nombre de pila, la muchacha se había disculpado inmediatamente ante el ama. Vita acusó entonces a la doncella de sobajar a Sester, pero la doncella replicó asustada que ni siquiera había pensado en ello. Cogiendo a Cassia por los brazos, Vita le aconsejó que mostrara todo su rigor con los criados. Cassia se dio cuenta de que no era culpa de los criados, pero no podía ir en contra de Vita porque Sester confiaba en ella. Sester no consideraba a Vita una criada, así que le pidió a Cassia que no la tratara como tal. Pensaba que todas las sugerencias de Vita eran las de su esposa y no tenía sentido sospechar nada. Sester era 7 años mayor que Cassia, por lo que hablaban formalmente, pero con Vita se comportaba de forma diferente. Al llamar a su marido por su nombre, Vita se disculpó, pero siguió haciéndolo de todos modos. Cassia se quedaba a comer a solas con la campesina, y entonces se contenía, pues no se atrevía a discutir con su marido. Todos estos pensamientos provocaron a Cassia un dolor de cabeza. Al no recibir respuesta, Vita volvió a llamar a la señora. Arreglándose el pelo, Cassia respondió que estaba cansada y que la saludaría en otro momento. El mayordomo condujo a Vita hasta la puerta y le pidió que dejara descansar a la señora. En su vida anterior, esta pesadilla con Vita duró 2 años y todo acabó cuando Cassia se quedó embarazada de Rael. Debido al estrés, corría peligro de abortar, así que Cassia ordenó echar a Vita, la causante. Para su sorpresa, Vita recogió rápidamente sus cosas y se marchó. Un día, Cassia llegó a casa de Sester y oyó a Vita preguntarle cuánto tiempo más tenía que esperar. Cassia recordó para siempre el ruido procedente del dormitorio de su marido. Esta vez, Cassia decidió que si le pillaba haciendo trampas, castigaría a los dos inmediatamente. Llegó el día siguiente. Hacía buen tiempo y la mansión estaba tranquila. Pronto, la invitada Lady Florent llegó a la mansión. Frunciendo el ceño, la mujer reflexionó sobre por dónde empezaría a enseñarle. Sentado tranquilamente frente a ella, Sester la llamó. En respuesta, Lady Florent reaccionó interrogante. Sin comprender su reacción, Sester preguntó si le pasaba algo en la cara. Disculpándose, la mujer señaló que era la primera vez que se encontraba con el varón, por lo que estaba sorprendida. Más seria, preguntó si Sester había tomado la iniciativa con su mujer. El hombre respondió que, al igual que su esposa, estaba confundido. Al darse cuenta de que esto iba a ser más difícil de lo que había pensado, Lady Florent suspiró. Decepcionada, la mujer preguntó a Paul si podía fumarse un cigarrillo, a lo que el hombre respondió que lo mejor sería abstenerse. Con el ceño fruncido, Lady Florent trató de sobrellevar el estrés. Sester la miró sin comprender cuando ella señaló que su noche de bodas con su consorte no se parecía en nada a la fusión sensual de una pareja de enamorados. Con una sonrisa despreocupada, la mujer continuó diciendo que, en su opinión, su noche de bodas había sido brusca y carente de ternura. Atónito, Sester no encontraba las palabras. Agarrando un bolígrafo, Lady Florent se dispuso a explicar visualmente lo que valía la pena hacer. Empezó a dibujar en el papel el contorno de una figura femenina. Después, la mujer le tendió tranquilamente el dibujo a Sester, pidiéndole que lo mirara. El hombre era tan modesto que incluso este dibujo le hizo sonrojarse.
Lady Florent indicó entonces con calma que era probable que el varón supiera lo que había detrás del proceso de reproducción, así que omitió esa parte. También añadió que, aunque la reproducción estaba detrás del proceso, a ninguna esposa le gustaría la falta de iniciativa. Después, Lady dijo que no era justo que solo el varón hubiera disfrutado de su noche de bodas con su esposa. Tomando de nuevo la pluma en sus manos, la mujer rodeó los detalles necesarios en el dibujo. Terminado el dibujo, se volvió hacia Sester, diciéndole que eran esos detalles los que requerían ternura y amor. Muy avergonzado, el hombre gritó interrogativamente, a lo que Lady Florent dijo que reaccionaba como un niño. Sester, atónito, comentó que no podía hacerle eso a su consorte. Lady Florent le gritó entonces que la iniciativa mutua era importante y que ella había venido expresamente a educar a Sester, a lo que él observó que su consejo sonaba aún más duro. Suspirando, la mujer le preguntó si quería tocar a su esposa sin sentirse incómodo, a lo que Sester, tartamudeando, respondió que quería, pero no podía. Al fin y al cabo, el hombre veía en su mujer algo dulce y puro, como un ángel. No creía tener derecho a tocarla. Juntando las manos delante de ella, la mujer comentó, maullando, que esperaba que su mujer aún tuviera paciencia. Golpeando la mesa, Sester gritó que no se atrevería a hacer tal cosa, pues no creía que a Cassia le gustara. Manteniendo la calma, Paul le pidió que no sacara conclusiones precipitadas, señalando que a veces había que ser más atrevido. Incapaz de soportarlo, Lady Florent le dijo sin rodeos a Sester por dónde empezar. Los gritos avergonzados del hombre se oían incluso a través de las ventanas cerradas. Cassia pasaba el tiempo con Vita, hablando de todo y sin hacer nada. Vita hablaba alegremente de su infancia y de cómo Baron se había peleado con ella. Cassia ya no estaba celosa y quería pillarlas en reuniones secretas. De repente, Vita se detuvo al ver a alguien fuera del despacho de Sester. Era una mujer que se cubría la cabeza con un pañuelo amarillo. Esto alertó a Vita y preguntó a la mujer quién era. La mujer se giró un poco y contestó preguntándose si estaba perdida. Corriendo hacia ella, Vita la agarró por la ropa y le exigió saber quién era. La desconocida se puso nerviosa e intentó explicarle algo. Cassia suspiró al ver el comportamiento indigno de la chica. Le dijo a Vita que dejara marchar a la invitada, pero la chica quería ver la cara de la mujer. Vita tiró con fuerza del pañuelo y se lo quitó de la cabeza a la invitada, que se asustó. Cassia repitió enfadada que Vita no debía tocar a la mujer. La muchacha se indignó, ya que la invitada era una mujer de comportamiento fácil. Vita le preguntó enfadada qué le había hecho a Baron. Cassia intentó detenerla. Lady Florent le preguntó indignada quién era ella para hablarle así. La muchacha se enfadó aún más cuando habló tan groseramente de ella. Debido al malentendido surgido, Florent Rosalind decidió presentarse a Cassia. Le dijo que estaba ayudando al varón a resolver su problema y que estaba encantada de conocer a su esposa. Cassia comprendió y decidió no entretener a su invitada, deseándole un buen viaje. Con un suspiro de alivio, Lady Florent se despidió de ella y quiso marcharse, pero Vita se mordió el labio con rabia y no estuvo de acuerdo con la dama. Corrió hacia Lady Florent y la agarró del pelo. La mujer gritó de dolor. Cassia no se lo esperaba. Intentó detener a Vita. Lady Florent también agarró a Vita por el pelo. Ambas exigieron que se soltaran. Cassia le dijo a Vita que la soltara, pero la muchacha no respondió a sus palabras. Lady Florent le pidió a Cassia que la ayudara, ya que Vita casi le arrancaba el pelo. Rápidamente, Cassia corrió hacia ella e intentó ayudarla. De repente, Lady Florent agarró a Cassia por el vestido. Vita no iba a soltarla. Los dos hicieron que Cassia gritara y perdiera el equilibrio. Paul abrió la puerta, preguntando qué estaba pasando. En ese momento, Sester consiguió levantar a Cassia para que no se cayera. Cassia estaba en estado de shock y no se daba cuenta de cómo las cosas se habían complicado tan rápidamente. Mientras tanto, Vita y Lady Florent estaban tiradas en el suelo y seguían peleándose. Sester preguntó preocupado si Cassia estaba bien y si se había hecho daño. Ella decidió no contenerse y gritó, «¡No estoy bien! ¡Vale, señores!». Sester, Paul y las dos damas se callaron y la miraron sorprendidos. No era habitual que Sester viera a su esposa tan emocionada. Cassia gritó a Vita que soltara a Lady Rosalind, pero Vita no la escuchó. Esto la enfadó aún más, y Cassia llamó descarada a Vita. La muchacha no se lo esperaba de su ama, e inmediatamente soltó a la mujer. Cassia le preguntó si se creía la señora de la casa. Vita respondió que no. Cassia le preguntó entonces cómo podía ver a Vita entrometerse donde no le correspondía. Vita la miró temerosa y le preguntó en voz baja qué estaba diciendo. Cassia respondió que Vita había atacado a su invitada y desafiado su autoridad como señora de la casa. Mirando a su marido, Cassia dijo que si no la castigaba, nadie la tomaría en serio. Admitió que alguien estaba encubriendo a Vita, por lo que ni siquiera podían echarla. Sester se puso nervioso cuando se dio cuenta de que Cassia hablaba de él, pero Cassia advirtió a Vita de que se pensaría si debía quedarse aquí. Al oír que Vita estaba indignada, Cassia le preguntó si era como su novia. La muchacha pidió entre lágrimas al varón que intercediera por ella ante la señora. Sin embargo, al ver la mirada furiosa de su esposa, Sester se limitó a mirar a Vita en silencio. Vita dijo que lo hacía todo por el varón y el ama. Paul le pidió que se fuera a su habitación. Cassia reprendió a su marido por ser tan sensible a la llegada de una plebeya, mientras que era habitual que los aristócratas llamaran a las mujeres. Sester se puso nervioso. Rápidamente replicó que ella lo había entendido mal.
pero Cassia no le hizo caso. Ordenó a Vita que se marchara y reflexionara sobre su comportamiento. Sin embargo, Vita siguió sentada en el suelo, mirando al varón con lágrimas en los ojos. Sester le explicó que había surgido un malentendido, pero Cassia le dijo enfadada a Vita que se fuera a su habitación. Mirando a Vita, se dio cuenta de que ahora tenía que apoyar a su cónyuge o a ella. Arrodillándose, Vita le suplicó ayuda y esperó que se pusiera de su parte. Sester preguntó enfadado a Vita qué hacía en vez de escuchar a Cassia. Recordó que su esposa le había dicho que se perdiera de vista. Vita se quedó estupefacta. Cassia se marchó, pensando que a su marido podría no gustarle que no cumpliera con sus deberes de esposa. Paul decidió que Cassia no entendía el motivo de la llegada de Lady Florent, así que quiso explicárselo. Más tarde, Sester llamó a la puerta de la habitación de Cassia y le preguntó si podían hablar. Ella respondió que podía entrar. El hombre entró rápidamente en la habitación. Su mujer estaba junto a la ventana, mirándole con recelo. Se dio cuenta de que se estaba congelando. Sester quiso quitarse la chaqueta para dársela, pero se detuvo. Se preguntó qué tenía de difícil, pero por vergüenza no pudo hacerlo. Cassia interrumpió el silencio y le preguntó si quería decirle algo. El hombre la miró con tristeza y le dijo sin rodeos que era culpable. Su admisión de culpa y su apoyo sorprendieron a Cassia. Le preguntó si había hecho algo malo. Él respondió que se había reunido con Lady Florent sin ninguna intención extraña, sino debido a las circunstancias. Cassia le preguntó por qué había mencionado a Lady Florent cuando ya había admitido su fechoría. Sester le explicó que el malentendido se debía a la llegada de Lady Florent, pero a Cassia le pareció extraño. Le preguntó por qué se había disculpado. Sester empezó a justificarse diciendo que no había pensado en ello al llamar a Lady Florent. A Cassia no le importaban sus intenciones. Estaba enfadada por Vita. La chica se había atrevido a comportarse con arrogancia con la señora de la casa. Sester quiso explicarle algo. Cassia respondió que Paul se lo había contado todo. Pensó que Vita no debía comportarse así. A Sester le disgustó que se hubiera enterado de todo por Paul y no por él. Le entristecía seguir decepcionando a su esposa. Cassia odiaba ver al varón maldiciendo, incapaz de manejar a sus hombres. Por lo tanto, pensó que debería haberse disculpado solo por eso y nada más. Sester la miró interrogante. Cassia le explicó que lo había dicho porque él quería disculparse. Ella no iba a entrometerse en su vida personal y no le importaba qué tipo de relación tuviera con Vita. Sin embargo, le pidió que no dejara que Vita actuara con arrogancia delante de ella. Sester respondió inmediatamente que no tenía nada con ella, pero eso no le importaba a Cassia. Cassia le explicó que no tenía por qué mirarla y que no importaba si tenía razón o no. Más tarde, Butler llegó al despacho de Sester y le preguntó si la reunión había ido mal. Le dijo que Cassia parecía contenta, así que pensó que habían tenido una buena charla. Sester permaneció en silencio, apoyó la cabeza en el escritorio y miró con tristeza el trozo de papel. Paul le recordó que la señora le había pedido que cuidara de Vita. Le preguntó qué haría Sester. El hombre respondió que era culpa de su mujer, así que ella debía tomar la decisión, pero no sabía cómo explicarle a su mujer que podía hacer lo que quisiera. Al día siguiente, el mayordomo, con la carta en la mano, llegó a casa de Cassia. Ella estaba sentada en una silla y disfrutaba tranquilamente del maravilloso aroma del té. También disfrutaba del delicioso pastel, que era pan de cebada. Era tan hermoso el exterior de la ventana mientras ella comía y disfrutaba del tiempo a solas consigo misma. Cassia sonrió dulcemente. El mayordomo le informó de que tenía una carta de Madame Gabelon. Le tendió la carta y le dijo que seguramente el remitente era Lord Gabelon. Cassia se sorprendió gratamente, pues hacía mucho tiempo que no tenía noticias de su amigo Yain. Abrió rápidamente el sobre y comenzó a leer la carta. El hombre escribía que se había tomado un descanso y que se le llenaban los ojos de lágrimas solo de pensar en ella. Le preguntó cómo estaba y si estaba enferma. Quería ver cómo estaba, así que le pidió permiso para ir a verla. Yain esperaba recibir pronto una respuesta de ella. Cassia sonrió al ver su estilo informal. En su vida pasada, se había enfadado con Aegon por ignorar a su marido y había dejado de ser su amiga. Había quemado sus cartas sin siquiera leerlas. Esta vez, Cassia decidió hacer las cosas de otra manera. Le pidió a Paul que le trajera el periódico. Cassia le preguntó si podía invitar a Lord Gabelon. Paul le contestó que por supuesto y le preguntó cuándo vendría. Ella respondió que probablemente en 15 días. Paul dijo que se encargaría de todos los preparativos. Cassia le explicó que Lord Gabelon era un viejo amigo suyo y que Paul podría hablarlo con el varón. Con la pluma en la mano, Cassia empezó a escribir una carta al vizconde Gabelon. Le recriminó que la escribiera de manera informal. Cassia le dijo que se encontraba bien y que viniera en cuanto recibiera la carta. Al recibir la carta, Yain no acudió, pero volvió a escribirle diciéndole que estaba cerca y que iría a verla pronto. Cassia se despertó sentada en la cama y leyó feliz la carta de su amigo. Aquel lugar le recordaba a Cassia su ciudad natal, donde no había estado en 10 años. Pero ella quería más. Concretamente ver a sus hijos y vivir con ellos. Cubriéndose con una manta, Cassia decidió proceder como había planeado. Paul llamó a la puerta.
Cassia, sin abrir los ojos, le permitió entrar. Paul dijo que Sester había venido con él y quería hablar con ella de la inspección del terreno. Al oír esto, la muchacha se levantó rápidamente, pues estaba muy sorprendida por el comportamiento de su marido. Cassia no entendía por qué Sester seguía preocupado por ella. Volvió a esconderse bajo la manta, respondiendo que podían entrar en la habitación. Paul abrió lentamente la puerta y entró en la habitación. Detrás de él entró Sester. Al ver que Mistress no estaba de humor, Paul decidió marcharse, dejando a la pareja sola. Sester se sentía incómodo y no sabía por dónde empezar. Cassia se asomó por debajo de la manta, esperando que dijera algo, pero al ver que guardaba silencio, Cassia le preguntó qué le pasaba. Sester murmuró algo. La chica preguntó si se suponía que debía cuidar de las tierras. Sester permaneció en silencio, recordando las palabras de Paul de que no podía cuidar las tierras sin el ama. De hecho, Cassia no iba a hacer nada. Recordando a la señora Margaret, que tenía 5 hijos y trabajaba duro, Cassia decidió ayudarla. Le dijo que podía hacerlo, y luego le preguntó si se había enterado de la llegada del vizconde Haviland. Sester contestó que sí lo sabía. Cassia le preguntó si podía recibirle mañana e inspeccionar las tierras más tarde. Sester no tardó en responderle que por supuesto, la dejaba hacer lo que quisiera. Luego, un poco avergonzado, le dijo que podía hacer lo que quisiera. Cassia replicó que si él lo decía todo, ella podía irse, pues quería echarse una siesta. Pero Sester no se fue, y de alguna manera vacilante, dijo que no hacía tanto frío fuera. No le dio tiempo a terminar. Cassia estaba indignada, porque él no se había dado cuenta de lo que ella estaba haciendo ahora. Se escondió bajo la manta, diciendo que quería dormir. Sester no se molestó en convencerla. Llegó el día siguiente. Hacía sol y la nieve caía sobre el tejado de la mansión. Sester y Cassia, rodeados de mayordomos y criadas, salieron a recibir a los invitados. Cassia estaba alegre. Sester le preguntó si siempre había estado unida al vizconde Haviland. Ella respondió que siempre estaba cerca y que hacía tiempo que no sabía que era vizconde. Aunque su forma de hablar era áspera, era amable y un buen amigo para Cassia. Sester le preguntó si estaba segura de que eran amigos de verdad. Su pregunta la sorprendió. Preguntó indignada que si no eran amigos, entonces ¿quién lo era? Pero Sester se limitó a murmurar algo por respuesta. La muchacha preguntó enfadada si eso era lo único en lo que pensaba el varón. Él no se esperaba una pregunta así, y preguntó enfadado. ¿Qué? Cassia preguntó sin rodeos qué le pasaba, pero su marido se limitó a mirarla en silencio. Le preguntó enfadada si realmente la veía así. Sester respondió inmediatamente que no. Cassia le explicó que ni siquiera había dicho una palabra al respecto. Pidió a su cónyuge que le escuchara, pero la atención de ella se centró en su amigo, que había llegado. El hombre estaba descontento por no poder explicarlo todo. Apartó la mirada con enfado. El lujoso carruaje del vizconde se detuvo ante ellos, acompañado de un caballero. La puerta del carruaje se abrió y salió un hombre rubio de ojos azules. Era el vizconde Haviland. Sester se dio cuenta de que los verdaderos nobles estaban a otro nivel. Sester le tendió la mano para saludarlo y quiso agradecerle su visita. Pero al ver que Cassia sonreía y saludaba a su amigo, repitió inmediatamente tras ella. Sonrió y le dijo que le hacía mucha ilusión su visita. El vizconde le devolvió la sonrisa y le agradeció su hospitalidad. Sester se dio cuenta de que el vizconde podía compararse a un ciervo y él a un jabalí. El vizconde le preguntó si podía saludar a su amigo. A Sester le pareció bien. El hombre corrió hacia Cassia y la abrazó con fuerza, diciendo alegremente: «Sí, ya». Su comportamiento era extremadamente escandaloso. Sester no se lo esperaba. El vizconde le dijo sonriendo a Cassia que la echaba tanto de menos que creía que se iba a morir. Sester no pudo soportarlo y agarró del brazo al vizconde, exigiéndole que controlara su temperamento. Cassia le explicó que el vizconde simplemente la echaba de menos, ya que hacía tiempo que no se veían. Le recordó que ya no era la hija del conde, sino la señora de la casa gris, y que debía ser educado. El vizconde admitió inmediatamente su falta y le pidió disculpas. Y luego, sonriendo, se disculpó también con el varón por su comportamiento. Cassia sonrió y esperó que su amigo no se enfadara con ella por ello. El varón se alegró de que Cassia hubiera trazado una línea entre ella y el vizconde, y todo quedara resuelto. Al cabo de un rato, Cassia y Jane estaban sentados a la mesa, pues querían hablar. Cassia tuvo una extraña sensación al verle después de 10 años. Ayan se cubrió la cara con la mano para no mostrar sus emociones. Cassia le preguntó por qué lloraba. Ayan estaba preocupada por ella, que vivía en el pueblo y no comía bien. La niña le explicó que era invierno, pero que podrían cultivar algo más tarde. Ayane no entendía por qué trataban así al héroe de guerra, y vivían como en un tugurio. Pero Cassia dijo enfadada que aquí la gente trabajaba duro y vivía con normalidad. El hombre se disculpó, explicando que estaba enfadado porque pensaba que ella estaba sufriendo aquí. Cassia respondió que todo iba bien. Ayan preguntó por qué trataban así a su marido, su majestad. Para él, no tenía sentido vender a la hija de otro para salvar su propia cara. Cassia pensó que el rey era bastante egoísta. Ayane pensó que la vida aquí era muy dura para Cassia. Luego preguntó respecto a su
su marido si era un buen hombre. Sin embargo, Cassia no quiso contestar y sugirió cambiar el tema de conversación. Ayan se dio cuenta de que debía estar agradecido de que Sester al menos no pegara a su mujer. Le dijo a Cassia que su marido tampoco le parecía un buen hombre. El vizconde le preguntó si su marido era un hombre decente, si estaría de acuerdo en que su majestad se estaba extralimitando. Cassia se limitó a sonreír, dejando claro que no pensaba nada al respecto. Su amiga no preguntó más y le sonrió con la misma cortesía. Entonces le dijo que había traído un regalo para ella. Para su sorpresa, abriendo su maleta, empezó a sacar un tarro, diciendo que a ella le gustaría el regalo. Al ver el regalo, Cassia preguntó sorprendida qué era. Era un tarro con una piedra dentro. Ayan le dijo que no se lo había dicho a nadie, pero que lo había comprado para ella. Pero Cassia seguía sin entender qué era. Ayan le preguntó si recordaba que su padre se dedicaba a la magia. Le dijo que sus esfuerzos por fin habían dado fruto y que tenían una luz de piedra de maná. Le entregó con cuidado el frasco de piedra de maná a Cassia. Ella miró el regalo con atención y recordó la industria mágica. Existía la creencia de que en la antigüedad había magos poderosos que habían desaparecido con el tiempo. La práctica de la magia cesó y aquellos magos esparcieron su magia entre muchas gemas para que los orígenes de la magia llegaran a las generaciones futuras. Gavelon era una ciudad devastada, pero había muchas gemas mágicas en sus tierras. En un mundo sin magos, las gemas de maná no eran más que piedras. El antiguo vizconde Gavelon reunió a científicos y creó la ingeniería mágica, donde se combinaban las máquinas y la energía procedente de las gemas. El padre de Cassia fue el primero en unirse a Gavelon, y la nueva industria empezó a llamar la atención. Los que querían las gemas tenían como objetivo las tierras de Gavelon. Estalló la guerra en el territorio de Gavelon, y su padre le preguntó a Cassia si Gris podría ayudarle con sus tropas. Mientras ella pensaba cómo informaría a su marido, Sester ya había enviado sus tropas a Gavelon. Sester había ganado la guerra y esperaba una compensación justa de su suegro. Como recompensa, recibió una gema de maná de alto grado del tamaño de su puño. Se consideraba la más valiosa y se esperaba que su precio se disparara cuando la industria mágica se disparara. Cassia estaba disgustada porque pensaba que su marido era considerado un simplón por regalársela. Su padre creía en el éxito de la industria, pero había fracasado al utilizar gemas de maná de alto grado que encapsulaban magia compleja. La industria mágica había caído. Cassia no quería que su amigo y su padre la arrastraran de nuevo a su negocio. A Cassia se le unió Paul, quien le informó de que Sester les invitaba a bajar a comer. En la mesa que les esperaba había una gran variedad de deliciosos alimentos, verduras y bebidas. A Cassia le sorprendió ver tantos platos. Sabía que la comida de los Gris era rica en patatas y albahaca, pero el plato principal de la mesa era pollo al horno. El cocinero le informó de que habían empleado bastante tiempo en prepararlo y le pidió que disfrutara de la comida. La cocinera también pidió a Paul que sirviera a Cassia leche con miel, ya que ella siempre la bebía en Ruberno. Cassia comprendió que todos habían trabajado duro preparando aquellos platos. Sinceramente, ni siquiera esperaba que se esforzaran tanto. La cocinera le dijo que el varón y Paul habían preparado un festín para recibir al vizconde Havelon y habían ordenado que se lo sirvieran todo. A Cassia le sorprendió que aquel fuera el plan de Sester. Su marido se sonrojó de vergüenza. Ella sabía que el azúcar e incluso la leche se consideraban lujos en Gris. Sester preguntó al vizconde si había algo que no le gustara. Dudó un momento y luego preguntó si la baronesa solía prestar tanta atención a la comida. Al ver su cara de sorpresa, Ayane pensó que nunca había probado una comida tan suntuosa aquí. Le dijo a Sester que Cassia no era exigente con los sirvientes, por eso no se quejaba de la comida. El varón se sintió culpable por no atender las preferencias alimentarias de su esposa. Ayan creía que el varón tenía la culpa, ya que sabía lo que representaba Ruberno. En su opinión, su comida local era de primera para el varón, pero no para la baronesa. El cocinero se disculpó y asumió la culpa, ya que consideraba que debería haber tenido cuidado al servir la comida. Lamentó no haberlo preparado todo, teniendo en cuenta las preferencias de la señora. Cassia recordó al vizconde que la tierra de Gris era estéril y sus habitantes no podían ni pensar en comida suntuosa. Podrían celebrar esos banquetes en la mansión, pero ella no veía sentido a hacerlo, sabiendo lo que sufría la gente. Además, Cassia se sentiría decepcionada si el varón comiera así. Aunque Sester quisiera mimarla, ella se negaría. El varón se sorprendió. Cassia le dijo a Lucas que no era culpable de nada y le dio las gracias por las maravillosas comidas. También recordó cómo Lucas había preparado el pastel de pescado nada más llegar. Las dotes culinarias del cocinero la habían sorprendido y sus platos se ajustaban a sus gustos. Cassia le pidió que no descuidara sus habilidades y se mostró agradecida por la comida. Lucas dijo que era un honor oírla decir eso. Se preguntó cómo sabía su nombre. Cassia le explicó que no podía evitar conocer el nombre del hombre que le preparaba la comida. Le agradeció su duro trabajo y le pidió a Lucas que no se preocupara demasiado. El cocinero le hizo caso. Luego, Cassia dio las gracias a su esposo por prepararlo todo con esmero, y al vizconde Gavelon, Cassia le dijo que no hablara tanto, pero el varón salió en defensa del vizconde, diciendo que esta situación era un inconveniente para él. Apretando el puño con fuerza, Sester prometió ser más considerado. Sonriendo,
Cassia dio las gracias a su marido, diciendo que ya era suficiente. Luego miró enfadada a Jane, indicándole que se disculpara. El vizconde sonrió y dijo que había sido un poco desafiante. Se volvió hacia Lucas y le dijo que había sido demasiado duro con él. El cocinero le contestó que no pasaba nada. El varón le dio las gracias al vizconde por haber sido estricto con él y esperaba que le gustaran los platos. Jane sonrió, le dio las gracias y empezó a comer. Cester miró a su consorte, que bebía leche y miel en silencio. El varón miró por la ventana. Cuanto más veía al vizconde, más le dolía y le hacía recapacitar. Jane volvió a ocupar su lugar. Cester se dio cuenta de que debía contentarse con tener una esposa amable y hermosa. Suspiró pesadamente, se cubrió la cara con la mano y no entendía por qué le dolía tanto el corazón. Quería pedirle a su mujer que le prestara más atención. Cester pensó que se estaba volviendo loco. Le preguntó a Paul por qué Cassia iba tan ligera de ropa. Paul le contestó que el invierno en los Gris era diferente al invierno en Ruverno. Explicó que en el sur todo el mundo llevaba menos ropa en invierno, pero en Gris el invierno era más crudo. El varón dijo que necesitaba comprar un abrigo de lana gruesa para su mujer. Paul le contestó que él lo haría todo. Cester pidió que le enviaran el abrigo con una nota en la que decía que le preocupaba que pasara frío. El mayordomo le preguntó si no sería mejor llevarle el abrigo él mismo. Las palabras de Paul hicieron reflexionar a Cester, que no había pensado en ello. Paul pensó que el varón debía expresar sus sentimientos con más sinceridad. Lamentaba ser el único que sabía lo mucho que Cester quería a su mujer. Paul le aconsejó que fuera más sincero. Paul también insistió en que era importante que la pareja pasara más tiempo junta. Cester le miró con aire ligeramente preocupado. El mayordomo intentaba transmitir al varón que, a pesar del malentendido sobre Vita, Cester necesitaba acercarse más a Cassia. Por ello, le dijo que Cester debía pasar la noche con su consorte. Cruzando los brazos sobre el pecho, el hombre dijo que no podía hacerlo, alegando que aún estaba estudiando y podría volver a oír las críticas de su esposa. Con cara de decepción, Paul dijo que no quería decir nada con eso. Confundido, Cester le preguntó qué quería decir entonces. En respuesta, Butler señaló con calma que era costumbre que las parejas pasaran la noche juntas, pidiendo a Cester que dejara ahí sus pensamientos equivocados. El rostro del varón enrojeció al pensar en que no podía irrumpir sin más en los aposentos de Cassia. La chica se adelantó y Ayan la siguió, pidiéndole perdón. Incluso empezó a llorar, pero Cassia no respondió y siguió caminando en silencio. Ayan le recordó que era su mejor amiga, pero ella se puso del lado de su marido. Cassia le explicó que ese no era el problema, sino la reputación de Ayan. Al vizconde no le importaba lo que los demás pensaran de él. Le preguntó si le gustaba esa comida. La muchacha respondió que ya no era hija del conde Ruverno. Ahora que se había convertido en baronesa, empezó a quejarse de la comida. Ayan se dio cuenta de que estaba equivocado. Cassia se preguntó cómo Ayan, teniendo sus propios territorios, podía comportarse de forma tan inmadura. Por eso, no pudo evitar preocuparse por él desde que llegó a Gris. El vizconde se sintió culpable. Le preguntó por qué le parecía que había madurado. Cassia no entendía a qué se refería. Yain le explicó que se parecía a su madre. La chica le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse. Ayan respondió que 2 semanas. Al oír eso, Cassia preguntó sorprendida por qué tanto tiempo. Ayan le preguntó si no estaba contenta. Ella respondió que estaba preocupada por él. Él le reveló que había hecho todo lo necesario antes de marcharse. Además, tenía muchas ganas de verla. Sacó un papel de su bolsillo. Ayan lo trajo porque pensó que Cassia podría ayudarle. Le preguntó si estaba teniendo una pesadilla. Él respondió que se enfadaría si ella dijera eso. Ayane dijo que esas palabras antiguas estaban grabadas en la gema de maná y eran difíciles de traducir. Cassia le preguntó por qué le había pedido ayuda sin consultar a los eruditos. Ayane explicó que los científicos no podían creer que pudiera haber magia en la gema, así que acudió a ella. En la hoja estaba escrito: un acertijo para los necesitados, para entregar al dios Wanmyong. Ayane dijo que estaba escrito en la piedra que él le dio. Ella leyó que la magia que podía exudar luz estaba sellada, una luz sin esperanza en la oscuridad. Ayan también tradujo esa frase, pero no entendió cómo se traducían las siguientes. Cassia dijo: demasiado arrepentimiento para un ser débil. Le daré una oportunidad para arrepentirse. Dios de la esperanza, pagaré un precio excelente. Eres la nueva imagen del arrepentimiento. Te elijo. Preguntó qué era, pero Cassia tampoco sabía lo que significaba. Sin embargo, Ayan se alegró de que fuera capaz de traducirlo y entender los símbolos mágicos. Cassia se dio cuenta de que en su vida anterior, el departamento de magia había fracasado porque no podían traducir los símbolos mágicos. La gema de maná, cuyo propósito era desconocido, fue una recompensa tras la guerra. Cassia preguntó a Ayan si creía que la industria mágica tendría éxito. Él estaba seguro de que sí, ya que todo el mundo invertía en ella. Ayan le preguntó si estaba interesada. Cassia sabía que no tendría éxito. Decidió que esta vez su marido no recibiera la gema como recompensa. Llegó la noche. La luna y las estrellas aparecieron en el cielo. Cassia pensó en el hecho de que solo había visto partir a Ayan y que la inspección del terreno empezaría tarde. Pensó en la señora Margaret, que la había ayudado en el pasado y murió por su constante trabajo. Cassia quería ayudarla,
así que decidió pedirle a su marido que empezara la inspección mañana. Chester se acercó a ella en silencio, lo que la asustó mucho. No esperaba que se le acercara, así que estaba tan asustada que le temblaba el cuerpo. Chester se disculpa y le pregunta si la ha asustado. Ella responde que un poco. El varón le preguntó a dónde iba a esas horas de la noche. La muchacha respondió inmediatamente que iba a su casa. Sus palabras sorprendieron a Chester. Sus mejillas se sonrojaron. Le preguntó por qué iba a su casa. Ella le propuso hacer una inspección mañana. Él respondió que podían hacerlo más tarde. Cassia le propuso que entrara en la habitación y siguieran hablando. Él no se negó y entró en la habitación, cerrando la puerta ruidosamente. Cassia se sobresaltó. El cuadro que colgaba de la pared estuvo a punto de caer sobre la cabeza de Cassia, pero Chester lo atrapó. Le dijo que casi se había hecho daño. Cassia replicó que todo había sido culpa suya. Chester colgó el cuadro en la pared y se disculpó. Dijo que no era la primera vez que no podía controlar su poder. El hombre se sorprendió de que su esposa le hubiera visto perder el control. Cassia le pidió que se sentara. Chester accedió rápidamente. Le dijo que el vizconde Gavelon se quedaría más tiempo del que pensaba. La muchacha le dijo a Jane que no hacía mucho que se había convertido en señora de esta finca. Chester dijo enfadado que parecía que ella no quería romper con él. Cassia pensó que no llegarían tarde y que debían empezar mañana. Le preguntó si le parecía bien. El varón respondió que haría lo que ella dijera. La chica dijo en voz baja que de acuerdo. Entonces se hizo el silencio entre ellos. El hombre preguntó a su esposa si venía a decirle esto. Ella respondió que sí, y luego le preguntó por qué había venido. Chester replicó que estaban casados y que no necesitaban un motivo para encontrarse. Cassia replicó que no era eso lo que quería decir, sino que había venido a una hora tan tardía. Entendiendo mal a Chester, Cassia le preguntó si había venido con algún propósito concreto. Atónito, el varón la miró con ojos llenos de asombro. Exhalando, Cassia observó que no había nada que hacer, comenzando a despojarse de la suave y cálida capa. Sin saber qué decir, Chester se quedó estupefacto. La muchacha llamó entonces a su cónyuge con suavidad en la voz. Chester, sorprendido, le pidió que se detuviera. Se apresuró a explicarle que era costumbre que un matrimonio compartiera habitación durante la noche, indicándole que simplemente debían tumbarse y dormir uno al lado del otro. Al oírle, Cassia se sorprendió enormemente por un segundo. Adoptando su expresión habitual, la muchacha observó que sí. Sin perder tiempo, Chester se acercó rápidamente a su esposa y se tumbó en la cama junto a ella. Se sentía avergonzado. Cassia le sugirió que le contara lo que quisiera. Sin embargo, Chester guardó silencio y sus mejillas se enrojecieron. Sacó el tema de Vita, que no había sido castigada. Cassia quería que lo investigara. Chester replicó que Vita le había hecho daño, así que era ella quien tenía que ocuparse de ello. Cassia dijo que debía marcharse mañana. Le pidió que se quedara con su amiga. Chester replicó que su esposa había malinterpretado su relación con Vita. Apartándose, Cassia replicó en voz baja que lo entendía. Chester le agradeció su comprensión y le pidió que se vistiera para el tiempo que haría mañana. Le reveló que le había pedido a Paul que le preparara algo adecuado. Cassia permaneció en silencio. El hombre la llamó, pero al no obtener respuesta le preguntó si estaba dormida. Cuando se volvió hacia él, se sorprendió de que su mujer se durmiera con tanta facilidad. Mirando a su mujer, no sabía si era un ser humano o un ángel. Quería tocarle la cara. Sin embargo, Chester se detuvo y se contuvo, sintiendo que estaba a punto de perder la cabeza. En ese momento, la dormida Cassia se volvió y le rodeó la pierna con la suya. El hombre se tumbó rápidamente bajo la manta y admiró en silencio a su mujer. Se dio cuenta de que si quería vivir una larga vida, tendría que dormir junto a ella el resto de sus días. Llegó el día siguiente. El tiempo en la ciudad era soleado. Tal y como habían acordado, Cassia, acompañada de su marido y sus sirvientes, recorrió sus tierras. Los habitantes de las tierras pudieron conocer a la baronesa. Cuando vio un ternero, se acercó a él. Cassia pensó que había que traer a expertos en ganado. Cuando vio las joyas, preguntó entusiasmada si la mujer las había hecho ella misma. Decidió comprar una de las joyas y prometió llevarla con mucho gusto. Cassia aconsejó a la mujer que vendiera sus joyas también en otras tierras, así obtendría más beneficios. Le pidió a su marido que le dijera a Paul que tenían que encontrar formas adecuadas de exportar. Cassia también sugirió que la mujer la mantuviera durante la temporada de invierno. Chester sugirió que su mujer terminara allí y volviera a casa, pues hacía frío. Ella se dio la vuelta. Tenía la cara enrojecida por el frío, pero quería pasar por un lugar. Era una casa cercana. Chester aceptó acompañarla. La señora Margaret salió de la casa y se sorprendió al ver al varón y a su esposa. Se acercó corriendo y les preguntó cómo habían podido caminar hasta su desdichado pueblecito. Cassia le explicó que iban de camino al templo y que había olido un aroma maravilloso, pero que llegaban tarde a comer. Prometió que volvería para comer. La mujer dijo con entusiasmo que la atendería bien. A Cassia se le llenaron los ojos de lágrimas y contestó que no se trataba de eso, sino de su comida. Al ver las lágrimas, la señora Margaret se preocupó por ella. Cassia dijo que tenía algo en el ojo. Chester la miró atentamente y le preguntó preocupado si estaba bien. Sonriendo, Cassia respondió que estaba bien. La niña cogió las manos de la mujer y le preguntó qué le pasaba en las manos, que estaban hinchadas. La señora Margaret, sonriendo, respondió que no le pasaba nada. Cassia dijo con tristeza que debía de tener muchos trabajos a tiempo parcial. Cassia se dio cuenta de que tenía pocas ganancias durante el invierno
deseo, así que se puso el anillo en la mano. La señora Margaret dijo emocionada que no podía cogerlo. Cassia le pidió que aceptara el anillo, diciéndole que tenía muchas cosas y que esperaba invitarla a comer la próxima vez. También le aconsejó que no trabajara demasiado para no comprometer su salud. Pero la mujer se alteró y dijo que no podía aceptarlo. Quería ponerse al día con ellos. Cassia cogió la mano de Chester y le dijo: «Cariño, vámonos». Tartamudeó al oírla pronunciar su nombre. El hombre estaba encantado. Decidió cumplir su deseo y miró a la mujer. La señora Margaret estaba cerca. Se inclinó y dio las gracias a Cassia. Un hombre corrió hacia ellos e inmediatamente se dirigió a la baronesa. Se presentó ante ella como James, del vecino reino de Calypson. Preguntó si podía saludar a la baronesa, de belleza angelical. James le besó la mano y le dijo que estaba buscando un lugar donde quedarse. Había decidido montar un negocio y se ofreció a ayudar a Cassia con los fondos y estaba dispuesto a ayudarla con la herencia. Chester estaba tan enfadado e indignado que apenas pudo contenerse para no pegarle. La señora Margaret le abofeteó y le dijo que se disculpara. Cassia se dio cuenta de que se quedaba con ella gratis. James les pidió que echaran un vistazo a la peluca, pues estaba seguro de que daría beneficios. Chester gritó enfadado que se estaba burlando de ellos. Cassia le pidió a su marido que se calmara. Tomó la peluca en sus manos y se asombró de que alguien las hubiera inventado hacía 10 años. James le preguntó si le gustaba la peluca. Cassia sabía que dentro de 10 años las pelucas serían populares en Beach. Chester le gritó que limpiara su basura. James le explicó que era pelo humano. El varón se sorprendió y se enfadó tanto que quiso darle un puñetazo. Cassia volvió a llamarle cariño y él se detuvo. Al darse la vuelta, vio a su bella esposa, pero ya pelirroja. James se alegró de que ella hubiera descubierto cómo usarlo. Cassia pareció sorprendida. Ella le contestó que creía que esa era la forma de ponérselo. James le agradeció que reconociera su trabajo y le dijo que estaba igual de guapa con el pelo rojo. Las mujeres de las familias nobles debían vestir adecuadamente y no podían cambiar de peinado a su antojo. Cassia a veces quería cortarse el pelo o teñírselo de otro color. Eso era lo que pensaban muchas chicas. Ella pensaba que una peluca podía tener éxito entre las mujeres. Chester estaba tan sorprendido que no sabía qué decir. James se alegró muchísimo cuando Cassia le ofreció firmar un contrato con ella. Había caído la noche. La luna apareció en el cielo y las estrellas centellearon. Cassia estaba sentada junto a la chimenea y pensaba que dentro de 10 años moriría de una enfermedad desconocida. Antes, le pareció que lo único que podía cambiar era empezar a vivir su vida como es debido. Pero cuando conoció a James, se dio cuenta de su error. En el pasado, no habría reconocido el valor de las pelucas, pero ahora sabía que serían populares. Ella deseaba que los asuntos de sus tierras fueran mejores. Además, su hijo Rael algún día se convertiría en varón cuando las tierras se enriquecieran. Así que Cassia decidió probar el negocio de las pelucas. De repente, recordó que quería divertirse en esta vida, no trabajar. Cuando vio las hojas de lenguas antiguas, se dio cuenta de que ni siquiera ganaría dinero traduciendo. Cassia cogió la hoja y empezó a traducir de la lengua antigua. Leyó: da la oportunidad y el arrepentimiento a los pobres, marcados por el pesar y el remordimiento. El Dios de la oportunidad aceptará el precio del favor mostrado y comenzará su nuevo capítulo de arrepentimiento. Cassia recordó cómo Chester había recibido una gema de maná en una vida pasada. De repente llamaron a la puerta. Era su consorte. Miró furiosa hacia la puerta y se preguntó por qué venía a verla de noche. Abrió la puerta y preguntó qué le pasaba. Chester le preguntó si podía entrar. Sonriendo, Cassia contestó que por supuesto que podía, aunque ella pensaba lo contrario. Al ver la ropa en sus manos, se preguntó qué sería. Chester le puso el abrigo con cuidado. Para su sorpresa, le explicó que su viejo abrigo no era adecuado para el invierno, así que le había pedido a Paul que le comprara uno nuevo. Se suponía que la abrigaría bien. Cassia le preguntó sorprendida por qué había decidido regalárselo. El varón respondió que quería comprar un abrigo para su mujer, que temblaba de frío. Le pidió que no la descuidara, lo que la sorprendió aún más. Sonriendo, le respondió que no la descuidaba, sino que estaba sorprendida porque no creía que fuera a recibir un regalo así de él. Chester replicó enfadada que no sabía nada de él. Cassia admitió que había sido culpa suya. Un poco avergonzada, le dio las gracias por el regalo y prometió llevar el abrigo. Cassia se sorprendió de que hubieran hablado así y se dio cuenta de que él también había cambiado. El hombre se fue rápidamente a la cama y Cassia se dio cuenta de que su cónyuge era tímido. Mientras dejaba el abrigo, Cassia pensó que solía callarse cuando no le concernía. En su vida pasada, Chester no había ido ni una sola vez a su habitación solo para divertirse. Su comportamiento era diferente y a Cassia le parecía extraño, pero decidió que nada de eso importaba. Se tapó con la manta y se preparó para ir a la cama. Cassia estaba a punto de dormirse cuando, de repente, Chester se volvió hacia ella.
Luchando contra la vergüenza, el hombre le preguntó si podía abrazarla. Su pregunta volvió a sorprender a Cassia, como si no se la hubiera esperado en absoluto. Después, exhalando en silencio, la muchacha se levantó. Mostrando su delicado hombro, volvió a malinterpretar las intenciones de Sester. Ardiendo de vergüenza, el hombre la detuvo de inmediato. Aclaró que solo quería saber si estaba bien abrazarla mientras dormían. Aquella aclaración dejó aún más atónita a Cassia. Le sorprendió que su esposo se volviera cariñoso y expresara sus emociones. En sus pensamientos, Cassia se lo imaginaba como un hombre que amaba a su mujer y a sus hijos. De repente se estremeció al no poder imaginar la cercanía que había entre ellos. Sester se avergonzó y empezó a excusarse diciendo que no sabía si ella estaría cómoda. Ella sonrió y le recordó que eran cónyuges. Cassia le preguntó por qué necesitaba permiso para algo tan insignificante. Él se sorprendió y le preguntó con voz temblorosa si estaba segura de que le parecía bien que la abrazara. Cassia respondió que era mejor que estar con un marido que no hablaba con su mujer. Él le preguntó sorprendido si realmente existía gente así. Cassia respondió riendo. Disculpándose, Sester abrazó con fuerza a su esposa y la estrechó contra su pecho. Al notar que estaba incómodo, le preguntó si le pasaba algo. Él respondió, todo va bien. Cassia recordó la época en que estaba tan enamorada de él. La primera vez que vio a su marido, se enamoró de él y todos sus rasgos le parecieron atractivos. Cassia le había visto así, pero no sabía nada de él. Era muy ingenua por su parte. Ahora quería saber por qué le daba vergüenza abrazar a su mujer. La chica decidió preguntarle algo, así que interrumpió su silencio. Le pidió que la escuchara y atendiera su petición. Sester se mostró dispuesto a hacerlo. Cassia empezó a hablar de niños, preguntando si tendrían alguno. El varón estaba tan emocionado que no sabía qué responder. Venciendo su timidez y cerrando los ojos, respondió que sin duda tendrían hijos. Ella le preguntó si los querría, si los cuidaría, si los querría, si jugaría con ellos. ¿Sería capaz de acariciarlos si se asustaban con un trueno y de estar a su lado? Cassia esperaba que sus hijos recibieran el inmenso amor de su padre. Él le respondió que no hacía falta pedirle tal cosa. Sester le prometió que haría todo lo posible por ser un buen padre para sus hijos. Esperaba que su esposa respondiera algo, pero ella permaneció en silencio. El hombre la llamó. Al no recibir respuesta, Sester se dio cuenta de que Cassia se había vuelto a quedar dormida. Abrazó suavemente a su esposa y se preguntó por qué le había pedido que quisiera a sus hijos como un favor. Le pareció que Cassia parecía un ángel. Debido a este y otros pensamientos, al hombre le costó dormirse. De repente, oyó que Cassia llamaba a Rael mientras dormía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo tristemente, te echo de menos, Rael. Te quiero, mi. Cassia soñó que cogía a su marido de la mano y paseaban con los niños por el jardín. Veía a los niños y a Sester felices y sonrientes. Al ver sonreír a su esposo, Cassia le pidió al Señor que viviera una vida feliz con un marido cariñoso y unos hijos encantadores. Al abrir los ojos, la muchacha se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Se levantó y se dio cuenta de que Sester no estaba y de que estaba sola en la habitación. Pero ayer por la mañana, cuando Cassia se despertó, él estaba allí esperando a que ella se despertara. La chica intentó serenarse y no preocuparse. Paul no podía creer que Sester hubiera decidido marcharse de repente con tanto frío. El varón pidió a Paul que enviara una carta al vizconde Bicha. Paul preguntó si le había ocurrido algo a la señora. Tras dudar con la respuesta, Sester dijo que no había pasado nada. Paul se dio cuenta de que se habían peleado. Pidió al varón que reconsiderara la petición de refuerzos de Beach, porque la recompensa no se correspondía con los riesgos y las tropas necesarias. Le respondió que así conseguirían los territorios más rápidamente. Paul le preguntó por qué tenía tanta prisa. Sester no podía olvidar las palabras de Cassia sobre echar de menos a Rael y amarlo. Pensó que era su favorito, que era un aristócrata. Sester se entristeció y decidió que era mejor que se fuera ya a la batalla. Paul le aconsejó que, si algo le preocupaba, hablara de ello con el ama. Podría arrepentirse más tarde, pero él no podría hacer nada para cambiarlo. Sester replicó que no era asunto de Cassia. El mayordomo dijo que parecía que estaba huyendo de la realidad. Sester le dirigió una mirada decidida y quiso negarlo inmediatamente, pero no le dio tiempo a terminar. La puerta se abrió bruscamente y Vita entró corriendo en la habitación, llamándole a gritos. Al ver a la chica, no se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces recordó que Cassia había dicho ayer que pensaba echar a Vita hoy. Vita se puso roja de ira. Apretó los puños con fuerza y dijo, «¡Sester! ¡Tú!». Le preguntó si había olvidado por qué su mujer la había castigado. Pero Vita le ignoró y gritó que cómo podía hacerle eso. Incluso Butler se escandalizó de su insolencia y comportamiento delante del varón. Sester estaba perdido. Apretando los dientes, preguntó, «¿Estás loco?». Vita gritó que era él quien había perdido la cabeza. Le preguntó cómo podía echarla sin dudarlo. Él se limitó a
suspirar. Vita le preguntó cómo podía permitir que otra mujer se entrometiera. Paul quiso detenerla. La chica quería saber por qué Mistress actuaba así, por qué se metía así con ella, y por qué Cester no quería detener a su mujer. Golpeando la mesa con el puño, el varón le dijo a Vita que cerrara la boca. La chica le recordaba a sus padres que le habían pedido que cuidara de ella. Mirándola con rabia, Cester permaneció en silencio, tratando de contener su ira. Recordaba bien que ella era hija de un terrateniente y él hijo de un granjero. Vita había crecido como una noble en un pequeño pueblo. Cester había sido su juguete favorito, incluso lo utilizaba como caballo. También quería que pegara a los chicos porque no le hacían caso. Cester se mordía el labio y se contenía para no decir cuánto la odiaba. Una vez, ella quiso que la besara para practicar antes de conocer a Holanda. Entonces Cester decidió no contenerse. Le gritó si había perdido la cabeza. La chica lloró y no podía creer que acabara de gritarle. Como había hecho llorar a Vita, le habían dado una paliza. Después de todo, ella era la hija de un terrateniente y él era el criado de su hija. Para escapar de esta vida miserable, Cester se hizo mercenario. Vita se paró frente a él y siguió gritando, exigiendo que respondiera. Cester se levantó en silencio y caminó hacia ella. Vita gritó, «¡Elige! ¡La señora o yo!». Paul se dirigió a la puerta y le dijo que no podía tolerar más su falta de respeto al varón. Abrió la puerta y le pidió que se marchara. De repente, Paul vio frente a él a Cassia, que había venido a ver al señor. Le preguntó qué hacía aquí. Ella respondió que quería hablar con el varón, pero se dio cuenta de que estaba interrumpiendo. Cassia prometió volver más tarde. El mayordomo quiso detenerla, pero ella se marchó. Cester la llamó. Le preocupaba que se hubiera vuelto a equivocar. Paul le miró enfadado, indicándole mentalmente que fuera a buscar a su mujer. El varón recordó las palabras de Paul. Si se guardaba las cosas para sí, empezaría a arrepentirse más tarde. Cassia estaba enfadada porque Vita estaba obligando a Cester a elegir entre ella y su mujer. En ese momento, su cónyuge corrió hacia ella y la llamó, pidiéndole que se detuviera. El hombre alcanzó a su mujer y la abrazó con fuerza, lo que la sorprendió y asustó un poco. Cassia le preguntó qué estaba haciendo. Cester cerró los ojos y gritó, «¡Por favor, no te vayas!». Se preguntó qué pasaría si se marchaba. El varón siguió abrazándola. Ella se sentía incómoda entre sus brazos y se lo dijo. Le preguntó si quería marcharse. ¿Quiere saber por qué le ha dicho que no se vaya? Cester le respondió que no quería que se hiciera una idea equivocada. La abrazó aún más fuerte por miedo a perderla. Ella le pidió que la dejara marchar para hablar con normalidad. En cuanto la soltó, Cassia le miró con recelo y le dijo que podía hablar. Superando la vergüenza, Cester sonrió y dijo alegremente que la elegía a ella. La chica se quedó muy sorprendida, pues no esperaba que él dijera eso. Aquello la hizo reír tanto que fue incapaz de hablar y se echó a reír. Cester se alegró de que su consorte ya no estuviera enfadada. Cassia se rió un poco y le preguntó si estaba bromeando, pero Cester volvió a repetir que la elegía a ella y que, aunque se cayera el cielo, la elegiría a ella. Vita estaba de pie no muy lejos y contenía las lágrimas en silencio, apretando los puños nerviosamente. Cassia permaneció en silencio pensando en lo que acababa de oír. Cester se dio la vuelta y miró inquisitivamente a Vita. No entendía por qué Vita actuaba así. Ella dijo entre lágrimas, «Cester, ¿cómo has podido?». El hombre la miró enfadado y le dijo que le llamara varón o señor. Vita quiso volver a llamarle por su nombre, pero se detuvo. Cester se acercó a ella y le dijo que ya le había advertido. Decidió que había llegado el momento de poner fin a esta relación, pues ya no era su esclavo. Cester le recordó a Vita que su relación había cambiado. Como se había pasado de la raya, le dijo que volviera inmediatamente al lugar de donde había salido. Pero la chica se quedó quieta y le miró sorprendida, preguntando, ¿qué? Él le dijo enfadado que ella debería haber contestado, obedezco, no que. Cester no quería pelearse constantemente con su mujer por Vita, así que le dijo que volviera al pueblo. Cassia se quedó de piedra. Vita le preguntó con voz temblorosa si hablaba en serio. Con una mirada de enfado en los ojos, Cester dijo en voz alta que hablaba muy en serio, nerviosa y apretando el puño. La muchacha volvió a gritar su nombre. Cester le recordó que debía llamarle varón. Vita le preguntó si se arrepentiría, a lo que él respondió que sería lo mejor que había hecho en su vida. Cassia, observándole, solo suspiró entusiasmada. Por la expresión de su marido, se dio cuenta de que estaba incómodo. En ese momento, Cester se dio la vuelta y miró a su mujer, que estaba cerca. Sonrió y parecía satisfecho por haber tomado la decisión correcta. Cester se acercó a ella y cogiéndola por los hombros le dijo, «Ven, querida». Cassia le acompañó en silencio. Sin darse la vuelta, Cester se despidió de Vita, que estaba sentada en el suelo. Cassia reflexionó sobre la razón del cambio de su cónyuge. Antes había pensado que Vita y él tenían algo más que una relación amistosa. Al cerrar la puerta, Cester se disculpó con su mujer por no haberlo hecho antes. Se sentía mal por haberla molestado. Cassia le dijo que todo iba bien. Le preguntó por qué había venido. Ella respondió que Ayan estaba aburrida y quería pedirle que le enseñara la propiedad. Cester se enfadó y le preguntó si no era ella la razón por la que él se demoraba aquí. Cassia estaba segura de que no, pero Cester era de
de otra opinión. La muchacha se preguntó si su cónyuge estaría celoso. Le preguntó qué le pasaba al vizconde. Entonces Chester le informó de que se marchaba mañana. Cassia no se lo esperaba. Le preguntó a dónde iba tan de repente. Él le explicó que quería ayudar al vizconde Bicha a liberar sus dominios de los bárbaros. Cassia recordó que en el pasado, por estas mismas fechas, había emprendido su primer viaje de negocios. Cassia preguntó cuál era la compensación. Él respondió que 500,000 monedas de plata de una vez y que después de la victoria quería darles la misma cantidad. Pero Cassia se indignó, pues no podía permitírselo. Chester le dijo que recibirían más de 500,000 monedas de plata después de la victoria. Ella pensó que nadie va a la batalla con esa cantidad de dinero. Él le explicó que esta compensación era mejor que las anteriores, pero Cassia quería asegurarse de que podían ganárselo. Ella pensó que a él no le importaba el dinero y que no quería ir a la batalla, pero Chester dijo que solo iba allí para ganar dinero. El varón le explicó que, debido a los bajos ingresos de sus tierras, tenía que ganar dinero. Necesitaban carne de cerdo, ternera y azúcar, y para eso tenían que trabajar más. A Cassia le sorprendió mucho que se preocupara por todo aquello. Chester decía que el lugar estaba lejos de sus estándares, pero él hacía lo mejor que podía. Intentaba por todos los medios que Cassia se olvidara del lugar donde solía vivir. El varón le daba cosas que creía que ella echaba de menos, pero estaba siendo egoísta. Cassia no entendía lo que quería decir, así que le pidió una explicación. Le preguntó si estaba desesperada por volver a casa. Él respondió que la echaba de menos. Sin embargo, Cassia dijo que en realidad no quería volver a casa. Chester le preguntó enfadado por qué echaba tanto de menos a Rael. Al oír eso, ella se sobresaltó y le preguntó con voz temblorosa cómo se había enterado de su existencia. Él le explicó que no había sido su intención ofenderla, pero que quienquiera que hubiera conocido en el pasado. Cassia le gritó que le contara cómo había averiguado lo de Rael. Chester le reveló que había pronunciado su nombre 28 veces mientras dormía. Al oír esto, Cassia se sorprendió. Le prometió que la trataría mejor y le pidió que se olvidara de Rael. Ella le contestó que era imposible, porque nunca había conocido a un hombre como Rael. A Cassia le sorprendió que una niña pudiera crecer tanto en poco tiempo. Rael se daba cuenta de cuándo estaba de mal humor y siempre le hablaba para que se sintiera mejor. Chester escuchaba atentamente a su cónyuge sin pronunciar palabra. Le dijo que Rael era muy guapo, igual que su padre. El padre de aquel niño tenía muchos problemas, pero era guapo. Cassia se alegró de que Rael fuera igual que su padre. Chester se sintió avergonzado y se dio cuenta de su error. No sabía qué decir. Desviando la mirada, le pidió que no le dijera nada más porque lo entendía todo. Al ver su reacción, Cassia se sorprendió de que su marido estuviera celoso. Le preguntó por qué le prestaba tanta atención. El hombre no entendió a qué se refería. Cassia le preguntó si le molestaba vivir con una dama poco fiable. Chester respondió que no y preguntó quién había dicho tal cosa. Ella respondió que solo estaba pensando en voz alta y pensó para sí misma que él se lo había dicho en el pasado. Cassia se alegró de haber hablado en sueños, pues su marido había decidido ser más amable con ella. Pero Chester iba a ser más amable, aunque ella no dijera nada en sueños. A lo que Cassia sonrió y replicó que era demasiado. El hombre dijo con tristeza que, a juzgar por la expresión de su cara, no le creía. Ella respondió que no. Chester le pidió que le dijera qué podía hacer por ella. Admitió que no era elocuente, pero se ofreció a salir a tomar el aire. Cassia recordó a Rael y se dio cuenta de que tenía un comportamiento muy parecido al de su padre. Chester confesó ser lento de reflejos, pero prometió esforzarse más y le pidió que le dijera lo que pensaba si algo no le gustaba. A Cassia todo aquello le pareció extraño. Conocía a su cónyuge desde hacía 10 años. No importaba cómo lo mirara ahora. No era como si estuviera fingiendo. Suspirando y ordenando sus pensamientos, la muchacha decidió explicarse. Dijo que esta tierra era hermosa, que el aire era bueno y que la gente también era agradable. No tenía nada de qué quejarse. Le pidió a su marido que no se asustara cuando hablaran de la tierra. Él volvió a aclarar si era cierto. Cassia respondió con confianza que sí. Un poco avergonzada, reveló que no había nadie como Rael, pero le gustaría tener un hijo así, que fuera dulce y amable. El varón resplandeció de felicidad y contestó alegremente que lo entendía todo, pero había algo que preocupaba a su consorte. La escuchó atentamente. Cassia comprendió que tenía prisa, pero aún así le pidió que aplazara su viaje. Le recordó que el vizconde Gavelon era su invitado, y si se marchaba, se quedaría sola con él en la mansión. Cuando mencionó esto, Chester decidió no marcharse. Se ofreció a hablar de trabajo tras la marcha de Gavelon. Chester le preguntó alegremente si quería. La muchacha respondió que por supuesto que sí. El varón dio las gracias a su esposa y quiso decir algo. Cassia le miró atentamente, pero guardó silencio. Chester dijo que tenían suerte de tenerla como ama de la mansión gris. Prometió esforzarse al máximo por ella y salió corriendo de la habitación. El hombre estaba tan avergonzado que hasta las orejas se le pusieron rojas. Su sinceridad sorprendió a Cassia, que lo persiguió emocionada. Llegó el día siguiente. La luz del sol se colaba por la ventana del pasillo. Paul estaba delante de la puerta de la señora, que le había llamado por primera vez. Cassia estaba tumbada en la cama. Cuando oyó entrar a Paul,
le permitió pasar y le pidió que se sentara a su lado. El mayordomo sonrió y obedeció las instrucciones de la señora. Le preguntó por qué le había llamado. Ella respondió que había oído que el vizconde Vish le había pedido ayuda. Cassia reveló que le había dicho al varón que retrasara el envío de ayuda una semana. Paul se alegró de que el amo hubiera pospuesto la fecha de envío gracias a las palabras de la ama. Ella confesó que lo había pedido porque algo en su tratado le molestaba. Paul preguntó de qué se trataba. Cassia le preguntó si conocía los detalles del contrato. Paul contestó que los conocía. Ella pensaba que la compensación solicitada era excesiva. Su marido no tenía caballeros a sueldo y compraba mercenarios. Esta vez no podían pagar por su trabajo. Paul confirmó que así era. Reveló que el vizconde Vish no paraba de decir que no quería gastar mucho. Cassia se indignó y se ofreció a solucionar los problemas de dinero. Ella opinaba que cuanto más unidos estuvieran, más dinero deberían recibir. Paul estaba totalmente de acuerdo con ella y la apoyó. Le resultaba extraño que Paul pensara lo mismo que ella, pero no le dijera nada al varón. Paul le dijo que el varón siempre se negaba a hablar de los problemas con las tropas. Cassia apartó la cabeza y respondió que lo entendía. Entonces decidió que ella misma hablaría con el vizconde Vish y quiso que Paul la ayudara. Paul prometió felizmente ayudar y pensó que el ama se había convertido en su salvadora. Recordó cómo su marido había ido muchas veces al campo de batalla. Adivinó por qué sus tierras eran pobres. Para el vizconde, Vish y Sester no era lo bastante bueno, así que lo trataba como a un simplón. La fértil tierra de Vish estaba en el norte y era asaltada a menudo. Este invierno, el clan Rakan, que podía controlar a los monstruos, había atacado a la gente de la cordillera vasca. Desde entonces, el clan ni siquiera iba a abandonar este lugar. Aunque eran pocos en número, seguían representando una seria amenaza. Tenían monstruos aterradores de 3 metros de altura que parecían lobos. Viche no tenía ningún caballero, por lo que no podía luchar contra ellos. Por lo tanto, Sester, que estaba dispuesto a amar a hacer cualquier cosa por dinero, era la mejor opción para ellos. Al recibir la carta, el vizconde Viche se enfadó al darse cuenta de que Sester obedecía a su consorte en todo. Era una carta de Cassia, en la que quería discutir su petición de ayuda. Escribía que no solo quería ayudar a Sester, sino también a Gris. Cassia pensaba que el trato era injusto, ya que el pago por adelantado de 500,000 monedas de plata no cubriría el pago de los soldados contratados. El vizconde Viche apretó los dientes con frustración y murmuró algo. Ella le pidió amablemente que reconsiderara el trato y le contestara por escrito. El vizconde se enfadó, llamó a Cassia zorra astuta y pensó que era él quien perdería el dinero. El mayordomo dijo que la suma no sería suficiente y, naturalmente, la esposa del varón le escribió al respecto. El vizconde gritó que nadie daría tanto dinero para compensar a un perro salvaje. El mayordomo le pidió que se lo pensara. Conociendo a Sester, el vizconde se dio cuenta de que no habría podido hablar de ello con su mujer. El mayordomo dijo que era responsabilidad de Madame arreglar los asuntos internos. Esto enfureció aún más al vizconde, que gritó por qué la defendía. El mayordomo se secó la cara con un pañuelo y replicó que esa no era la cuestión. El vizconde se enfadó. Había pensado que aquella suma era pequeña y podría haber accedido, pero la situación era diferente. El vizconde recordó las palabras de Cassia. No le daba vergüenza involucrarse por tan poca cantidad de dinero. Pensó que era joven y decidió invitarla a Vish para hablar con ella en persona. El mayordomo le aconsejó que no hablara así de la baronesa. El vizconde, enfadado, mandó callar al hombre. Empezó a escribir la carta, esperando que Cassia no interfiriera más y que Sester le hiciera caso. Pasó algún tiempo. Alrededor de la mansión Gris, los árboles estaban cubiertos de nieve. Sobre la mesa había un sobre abierto y junto a él una taza de té aromatizado. Cassia estaba sentada a la mesa y pensaba en algo. Paul miró con tristeza la carta y le preguntó qué iba a hacer. Pensó que un encuentro personal con el vizconde Vish no serviría de nada. Ella le contestó que parecía como si estuviera intentando hacerle cambiar de opinión. Con esta carta, le quedaba claro que el vizconde subestimaba a las jóvenes. Si esto hubiera ocurrido 10 años atrás, podrían haberles robado esa cantidad de dinero. Cassia decidió escribir que iría. Le pidió a Paul que le dijera a Sester que habían sido invitados personalmente y que irían juntos al viaje. Al oír esto, el varón se opuso. Paul le preguntó por qué. Sester le contestó que era un lugar peligroso, lleno de monstruos y animales salvajes. Paul le explicó que el ama estaría en el castillo, que quedaba lejos de la cordillera vasca. Sester opinó que debían tener en cuenta la distancia entre Vish y Gris. Paul le aconsejó que hablara con la ama porque ella quería aceptar la invitación, pero Sester estaba preocupado por ella y pensaba que se desmayaría al ver al monstruo. El mayordomo suspiró pesadamente, sonrió y contestó que estaba claro. Mientras tanto, Cassia fue a casa de Yain y tras obtener permiso, entró en la habitación. Él estaba metiendo sus cosas en la maleta y dijo que mañana tenía que volver a Gavelon. Ella, preocupada, le preguntó por qué tan de repente, si había pasado algo. Ayan le dijo que había desaparecido una de las gemas valiosas. Cassia preguntó si realmente era tan valiosa. Suspirando, Ayan dijo que no tenía precio, pues de lo contrario, no se preocupaba tanto. Al darse cuenta de la importancia de lo ocurrido, no entendía cómo había podido desaparecer la piedra. Le dijo que todas las gemas valiosas estaban selladas con magia selladora en la fortaleza de Gavelon. Ayan lo había comprobado varias veces
veces, pero su hermana mayor había descubierto que una había desaparecido. La última vez que lo comprobó, todas las gemas estaban en su sitio y a salvo. Cassia preguntó quién la habría robado. Ayan ni siquiera estaba segura de si la habían robado. La chica preguntó qué magia había en esa gema. Le pidió que le dejara ver su traducción de la lengua antigua que estaba haciendo. Después de mirar las hojas, dijo que esa lengua antigua estaba grabada en esa piedra. Cassia leyó: da una oportunidad al penitente que está lleno de arrepentimiento. El Dios de las oportunidades aceptará el precio del favor mostrado y tendrás una oportunidad de arrepentirte. Se dio cuenta de que las frases escritas en la piedra eran solo teóricas. Cassia preguntó si podía haber habido allí una piedra que desapareciera tras su aplicación. Respondió que era posible. Ayan le dijo que en realidad no era tan fácil robar la gema. Cassia dijo entonces que tal vez la gema había desaparecido en otro lugar. Él la miró sorprendido y le preguntó qué quería decir. Ella respondió que si te arrepientes de algo, tienes la oportunidad de arrepentirte. Cassia puso el ejemplo de que estaban distanciados por alguna razón. Era probable que él quisiera arreglarlo. Aunque habían cortado lazos hacía 10 años, su relación se había arreglado ahora, y Cassia había recibido el poder de retroceder en el tiempo. Ayan le preguntó si creía que la gema desaparecida tenía el poder de retroceder en el tiempo. Ella respondió que solo era una suposición. Dijo que eso significaba que alguien del futuro la había utilizado para retroceder en el tiempo. En cuanto funcionó, la piedra desapareció, y eso hizo que la gema desapareciera en su tiempo. Ayan preguntó si eso era correcto. Cassia respondió que no estaba segura. La chica pensó en la razón de su regreso. No sabía si su padre y Ayan habían venido a verla cuando murió para verla e investigar, pero ella era la única que tenía recuerdos. Cassia le aconsejó que volviera a Gavelon y lo solucionara todo, y luego le escribiera. Yain respondió que de acuerdo. Tras su conversación, Cassia fue a ver a su marido, que estaba en contra de que fuera a Bisha. Le explicó que ahora era muy peligroso y que podría ir más tarde. Sin embargo, ella le recordó que era de mala educación rechazar una invitación personal. Sester le pidió que no se preocupara y prometió hablar con el vizconde, pero a Cassia le preocupaba que aún no se hubiera firmado el tratado. Dijo que primero tenía que contratar soldados. Le respondió que se había puesto en contacto con gente que conocía. Sester le recordó que hacía frío fuera y le pidió que se vistiera más abrigada y comiera a su hora. Ella le preguntó por el pago a los mercenarios. Él fingió no entender. Cassia le explicó que los soldados pensarían que les pagarían. Le preguntó si tenían dinero. Estaba seguro de que, como trabajaban juntos, aquellos hombres no querrían mucho dinero. Ella pensó que querrían más dinero, ya que estarían arriesgando sus vidas. Sester no la escuchó y decidió hacer lo que iba a hacer, diciendo por último que él no era tan pobre. Cassia replicó que esa no era la cuestión. De todos modos, no iba a rendirse. Cuando Lady Florent vino a ver al varón, se enteró por Paul de que ya no necesitaba entrenamiento. Le dijo que no podía hacer nada al respecto. Paul parecía tenso. Prometió compensarla por su trabajo, pero ella se negó, pues había recibido un depósito sin hacer nada. Lady Florent decidió dejar un regalo al varón como despedida. El mayordomo se sorprendió al ver una caja roja y preguntó qué era. La mujer sonrió y le contestó que lo entendería en cuanto la viera. Al abrir la caja, Paul vio que eran bombones. Le dio las gracias y prometió dárselos a Baron. Ella le respondió que no era nada y le preguntó si necesitaba que le explicara cómo se comían. Paul se preguntó si el chocolate podía comerse de otra manera. Lady Florent le explicó que era mejor combinarlo con vino y hacerlo antes de acostarse. El mayordomo estaba encantado y siguió todas sus indicaciones. Ella sonrió y estaba segura de que si el varón no lo sabía, el mayordomo sin duda la entendía. Por la noche, Cassia fue a la habitación de Sester porque quería hablar de las tropas. Llamó a la puerta y preguntó si podía entrar. Él abrió la puerta bruscamente y la sobresaltó. Sester se disculpó inmediatamente. Tenía tanta prisa que no le dio tiempo a abrocharse la camisa. Cassia quería hablar con él y le preguntó si podía entrar. A él no le importó, ya que había pasado su hora de acostarse e iba a ir a verla. Cassia entró en la habitación y dijo que esta noche dormiría en el dormitorio de él. Sester le advirtió que, comparado con su dormitorio, aquí podría resultar incómodo. Eso no la asustó. Cassia dijo que Yain se marcharía mañana después del desayuno. Le preguntó si vendría a despedirle. Sester se sorprendió y contestó rápidamente que por supuesto. Cassia dio las gracias a su cónyuge por mimarla y empezó a hablar del viaje. Sester seguía oponiéndose, diciendo que era peligroso. Temía que él dijera alguna estupidez sobre la compensación. Él no quería eso porque sí. Ella había sido demasiado amiga del vizconde Bish. Cassia le explicó que la compensación debería ser de más de 1 millón de plata. Él le pidió que no se preocupara y prometió ocuparse de ello. Ella le preguntó si no sabía que no había nada en el contrato que garantizara su seguridad. Él no entendió a qué se refería. Cassia le preguntó que si se iba a la guerra y le ocurría algo, ¿qué le pasaría a ella? Sester se dio cuenta de que su mujer quería decir que debía subir el precio si se iba a ir a morir a alguna parte. Se disculpó por sus duras palabras. Quería que volviera de una pieza,
pero nadie podía garantizar la seguridad de su vida. Guardó silencio. Cassia le dijo que no lo decía por ella, sino por él. Le recordó que ya no era un plebeyo, sino un noble a cargo de sus tierras. El vizconde Veach ya no era su señor, y no debía pensar así de él. Cassia le explicó que les había pedido ayuda, y que Cester podía aceptar o rechazar la petición. La actitud de los demás nobles hacia él se extendería también a ella, y si tomaba malas decisiones, ella se sentiría decepcionada con él. Cassia dijo con tristeza que era la consorte del varón gris, no un soldado que arriesgaría su vida por una nimiedad. Cester la escuchó y dijo que lo entendía. Le preguntó si podía aceptar la invitación del vizconde Veach. Él respondió que sí y le recordó que allí fuera era peligroso. Cassia respondió inmediatamente que lo entendía. Cester guardó silencio y puso cara de tristeza, pensando en lo que había dicho su mujer. Cassia se da cuenta de que no debería haberse declarado en huelga, pero intenta comprender a su marido. Le preguntó si no le gustaba que hiciera lo que quería. Cester respondió que no. Cassia le explicó que se refería a que no tenía por qué tener miedo de ser un noble. Al fin y al cabo, ahora era un noble y no importaba lo que hubiera ocurrido en el pasado. A diferencia de los nobles que heredaban el estatus de sus antepasados, los nobles cuyos éxitos eran reconocidos eran mucho más respetados. Por eso, Cassia pensó que debía tener más confianza en sí mismo. Cester permaneció en silencio. Estaba tan avergonzado y excitado por las palabras de ella que su rostro enrojeció de repente. De pronto vio una caja roja y preguntó qué era. Cester recordó las palabras de Paul de que se la había dado Lady Florent para ayudarle a acercarse a su esposa. Paul le aconsejó que le dijera a la dama que él mismo la había preparado. Le pidió que abriera la caja, diciendo que era un regalo suyo para ella. Cassia se sorprendió. Cuando abrió la caja y vio los bombones, quedó encantada. La chica sonrió y le dio las gracias por el regalo. Después de comerse un caramelo, Cassia se sintió feliz, porque era la primera vez que probaba un chocolate tan delicioso. Cogió un caramelo con forma de corazón y se lo dio a probar a Cester. Él no se negó y decidió saborear aquel dulce. La niña sonrió y le preguntó si no estaba delicioso. Era la primera vez que Cester comía chocolate, así que no tenía ni idea de a qué sabía. Cassia se preguntó qué era aquella sensación de cosquilleo que no entraba en sus planes de 10 años. Con la excusa de que estaba cansada, se fue a la cama. Cester decidió irse también a la cama. Se desearon buenas noches. Cassia no podía dormir tranquila. Sentía algo extraño y tenía la cara ruborizada. Respirando agitadamente, se levantó de la cama sin darse cuenta de lo que ocurría. Miró a Cester y vio que se agarraba la cabeza. Le chirrió la voz al preguntarle si estaba bien. El varón preguntó si Cassia estaba bien. La chica le aseguró que estaba bien, que iba a salir por negocios. Al momento siguiente, Cester saltó de la cama, diciendo que él también necesitaba marcharse. Cassia señaló que ella también necesitaba alejarse, pero el hombre replicó excitado que él lo necesitaba más. Cuando Cester se puso en pie, la chica le miró sorprendida. Confundido, Cester le preguntó si le ocurría algo. Con mano temblorosa, Cassia señaló delante de ella, atrayendo la atención del hombre hacia lo que llamaba su atención. Mirando hacia donde señalaba su consorte, Cester se sintió aún más confuso. Queriendo esconderse de una situación tan incómoda, el hombre saltó bajo la manta. Perpleja, Cassia se preguntó qué había ocurrido después de todo. Al mirar la caja de bombones, la muchacha cayó en la cuenta. Volviéndose hacia el varón, le preguntó dónde había comprado la caja. Sin entender a qué se refería Cassia, la miró interrogante, pero sus pensamientos estaban ocupados con el hecho de que ella estaba simplemente deslumbrante hoy. Deseoso de tocar a la chica, Cester extendió una mano en su dirección. Sin embargo, apartó la mano rápidamente, sin permitírselo. Como si se castigara por su error, Cester cerró el puño y se dio un puñetazo en la cara. Cassia no entendía qué estaba pasando. Contempló la posibilidad de detener la sangre que brotaba del golpe. Bajando la cabeza, el varón pidió a su consorte que saliera de la habitación, alegando que se sentía extraño. Mordiéndose el labio inferior, Cassia dijo, tartamudeando ligeramente, que no sentía fuerza alguna. Luego añadió que ella también se sentía rara y le preguntó de dónde había sacado esos caramelos. Tras reflexionar, Cester llegó a la conclusión de que, después de todo, habían sido los caramelos. Hizo una mueca al recordar las palabras de Paul de que Lady Florent había traído ese regalo. La muchacha respiró aliviada cuando el varón le dijo con voz temblorosa que ahora se lo llevaría a la otra habitación. Antes de que pudiera poner en práctica sus palabras, Cester se inclinó ante ella, disculpándose por su transgresión. Le contó a Cassia que el caramelo era en realidad un regalo de la señorita Rosalind para ellos, para que, como pareja, pudieran estrechar lazos. Mirándola con ojos culpables, Cester le preguntó qué debían hacer. Apretando el puño, la chica luchó contra el impulso de golpear al hombre. Después se dejó caer cansada en la cama. Cester, nervioso, no dejaba de preguntar qué debían hacer en aquella situación. Al mirarle, Cassia pensó que era el hombre perfecto, sin nada bueno en él. Tomando suavemente la cara de Cester, la muchacha le dijo sinceramente que se alegraba de que se casaran. También añadió que Cester se habría sentido aún más confuso si hubiera compartido aquel dulce con un desconocido. Avergonzado, el hombre señaló que no habría habido ningún problema,
porque entonces se habría defendido con todas sus fuerzas. Apretando el puño con fuerza por la emoción, dijo que, ya que eran pareja, tenía una pregunta. Un poco inseguro, Cester preguntó a Cassia si podía besarla, y la chica lo permitió. Tocándolo suavemente, la chica pensó para sí misma que una relación así con él era extremadamente atípica para ella. Entonces, ella tomó la iniciativa en el beso, tocándole suavemente los labios, ante lo que Cester se sorprendió. Sin embargo, a pesar de lo incómodo de la situación, el varón correspondió audazmente. Parecía su primer beso, lleno de sinceridad y sentimiento. Al romper el beso, Cester quiso aclarar algo a Cassia. Confundida, la muchacha señaló que todo estaba bien y que las preguntas eran innecesarias. Tras recibir una respuesta, el hombre, sin pensárselo mucho, continuó el beso. Abrazó suavemente a su cónyuge, saboreando este momento tan delicado con ella. Cester empezó entonces a besarle el cuello cariñosamente, y a Cassia, aunque avergonzada, no le importó. Sus besos hacían que Cassia se sintiera de maravilla, y así se lo hizo saber a Cester. Perplejo, el hombre le preguntó a qué se refería exactamente. Cassia le explicó que, ahora, estar cerca de él la hacía sentirse feliz. Sus palabras agradaron y confundieron al varón. Parecía que Cassia no se había esperado a sí misma para atreverse a decir algo así. Dirigiéndose a ella por su nombre, Cester entrelazó suavemente sus dedos. Acercó la frágil mano de Cassia a la suya y la besó con afecto. Aquel gesto hizo que Cassia se sintiera incómoda. Después se acercaron el uno al otro, queriendo fundirse en este hermoso momento lleno de amor sincero. Llegó la mañana y la luz del sol entró en la habitación de la pareja, intentando despertarlos. Cester ya estaba despierto y miraba con ternura a su encantadora esposa que dormía tan dulcemente. Gracias a aquella noche, habían llegado a conocerse más íntimamente. Recordó sus palabras. Ha sido un placer, cariño. Su rostro enrojeció de vergüenza y le temblaron las manos. Cester se aseguró de que no estaba soñando todo aquello. El cabello plateado de su consorte cubría su grácil cuello y parte de su espalda, dejando ver un poco de su hombro blanco como la nieve. Como un cónyuge atento, Cester tiró torpemente de la manta para intentar tapar a su esposa. Recordó que ella le había dicho que se alegraba de que estuvieran casados. Cester, avergonzado, le besó suavemente el hombro, rodeándola con su musculoso brazo y acurrucándose más cerca de ella. Dejó de avergonzarse puesto que ya estaban casados. Mirando tiernamente a Cassia, sus mejillas volvieron a sonrojarse y susurró con voz temblorosa: «Te quiero tanto».